Vas a escuchar un podcast de la red Manchapod. Búscanos en el Linktree y busca nuestra newsletter en Patreon y Asheta. Bienvenidos. Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Muy buenas, metrazos triblásticos. Bienvenidos a este salón de Cuéntame Hermosura. Un día más, que hoy que es una celebración especial, he tenido que hacer reforma y traer sillas plegables porque normalmente estamos aquí uno a uno, otro zanguango u otra zanguanga y yo, y hoy he traído muchos invitados porque va a ser un día especial, va a ser una tertulia muy especial, porque además va a ser una tertulia de tertulias. En primer lugar, va a ser especial porque es la primera vez que repito invitado. Que acordaos, en el episodio 2 hablamos de José Juan, que hizo él, entre muchas personas más, ha tenido el acierto de traernos noticias y actualidad, recordatorios, tertulias, documentación, blogs, un montón de historias sobre Mike Oldfield, que hay muchas cosas por ahí desperdigadas y ha tenido que costar lo suyo juntarlo todo en formato blog, en formato libro y en formato podcast. De eso ya hablamos en el episodio 2. Y hablando del podcast, que era Tertulias Oldfield, que es un podcast coral que son ciento y la madre, hoy tenemos aquí una representación bastante surtida, que además de JJ, buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, pues nada, genial, encantadísimo. Yo me sentí muy a gusto en aquella ocasión y te dije, Chus, hay que repetir. Y la verdad es que, bueno, pues encantadísimo de estar con mis compañeros también. Y yo me alegro mucho de que quisieras porque además es un momento, estamos en un momento, ahora desarrollaremos todo esto, un momento crítico para lo que es la música de Mike Oldfield, para lo que es la historia de la música, porque estamos ahí en ese momento de que empezó hace 50 años y más y todavía no ha acabado, que es esta carrera de este músico. Para mí en particular y vosotros, porque somos fans de este músico, y es un momento especial porque parecía que ya no iba a haber nunca nada más sobre Mike Oldfield y aún tenemos cosas que contar de él. Y para eso, además de JJ, ha venido también, en este caso, Anselmo. Muy buenas, Anselmo. Hola, ¿qué tal, Chus? ¿Qué marcha me llevas, pájaro? Pues nada, aquí estoy, artista. Nah, pues ya veo. Sudando una miaja y así un poco... Iba a decir que me gustaría estar atelerío, pero no. Estoy sudando como un pollo. Pues ni que estuviera segando. Pues ya te digo. Nada, estoy fresquismo ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, me hace falta un aire acondicionado o lo que sea. Pero claro, como no lo tengo encendido, pues aquí, sudando como una sardina. Me voy a hacer el sorprendido, pero no, porque yo estoy igual que tú. Suele pasar cuando hace calor. Quiero dar también la bienvenida a Ana. Buenas, Ana, que también hemos descubierto que nuestros micrófonos están más cerca de lo que pensábamos. ¿Qué tal? Sí. Desde luego ha sido una sorpresa. Encantadísima de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, con los compañeros, pues como siempre, mm, muy contenta de estar con ellos y contigo. Me alegra. Ana, que por cierto, bueno, no me las sé todas de memoria, pero sé que no estás siempre en todas las tertulias y me alegra muchísimo que hayas podido venir a esta. Sí, a mí también me alegra mucho. Eso implica pues que a veces tengo algún que otro problema. Eso significa que no lo tengo. Así que sí que estoy muy contenta. Bueno, eso nos puede pasar a todos. Y Manu, bienvenido Manu. Hola Chus, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros y estar en tu programa. Manu, que me alegra muchísimo que también ha aportado otro acento más a estas tertulias de Manchapod, que ya sabéis que nos encanta traer a personas de todo lo ancho y lo alto de la hispanidad y que no es como la radio normal, que veis que todos son acentos de Burgos y de Valladolid.
Manu Herrera, que también eres integrante, aunque hace un ratito me decía, bueno, es que yo más que integrante yo me considero fan, pero que es un integrante más también de las tertulias Oldfield. Bienvenido. Sí, vamos, como te comentaba antes, yo me considero fan de ellos, porque de hecho yo reconecté con Mike Oldfield gracias a Tertulias Oldfield y los he escuchado muchísimas horas y he disfrutado de su podcast y de todo lo que se aprende en las tertulias, así que los tengo un cariño especial y para mí, bueno, pues estar en tertulias es una gozada. Muy bien. Nada, recordar a los escuchantes que se hayan enganchado en este momento que Cuéntame Hermosura es un podcast de la red Manchapod, que también tenemos otros podcasts como Sesión Golfa, Mierda Mental, Plagiando a Fulner y luego algunas paridas así que también tenemos en catalán y en esperanto como Explicam Trasor y Neparolu Pri Esperanto, donde, bueno, en este último no, pero en el anterior sí, hemos también hablado otra vez de Mike Oldfield, hemos también hablado en el podcast Una Vaga Idea. Y en este de hoy no va a ser una biografía de Mike Oldfield ni va a ser un vamos a dar la chapa, sino que vamos a hablar un poco de el meta podcasting alrededor, el meta información alrededor de este músico, siguiendo un poco lo que empezamos en el episodio 2 con JJ. Y una cosa que me gustaría que me contaseis ya un poco así de primera mano, que empiece el que quiera, es cómo empezó esto de condensar en ratitos de podcast, que son podcasts que están bastante desarrollados, ¿no? Son bastante extensos, pero no por longitud, sino que tienen mucha documentación también. ¿Cómo ha sido esto de cómo empezó esta idea de vamos a hablar de este músico en un podcast solo dedicado a este músico, a su música sobre todo, no a él? Pues se me toca a mí, creo, si no pasa nada. Pues, a ver, en mi caso, yo es que todo lo que he hecho con Mike Oldfield ha sido un poco necesidad mía propia y responder a esa necesidad. Tanto me pasó con el libro, me pasó con el blog y me pasó con el podcast. Yo, claro, empecé a escuchar podcasts de otros músicos que me gustan y uno en concreto que era de Guns N' Roses. Claro, yo me quedaba así, digo, pues parece que hay aquí en este podcast así como 7 u 8. Digo, ¿cómo lo harán? Y me acuerdo que en el foro que había de ese podcast les escribí, digo, oye, ¿cómo hacéis estas cosas? Tal. Dice, nada, pues nos reunimos por Skype tal y ya podemos estar en donde sea, que ahí nos escuchamos todos y lo grabamos. Digo, pues ya empecé a hacer alguna prueba. Pero claro, esto me estoy remontando al año 2013, que muy poca gente sabe que hubo una temporada 0 de Tertulias Oldfield, donde estuvo Anselmo y otros participantes, ninguno de los que se conocen, aparte de Anselmo. Y pues nada, pues fue un poco empezar a reunir gente que tenía cierto contacto con ellos en aquel momento. Y nada, pues por aquel entonces creo recordar, Anselmo a lo mejor se acuerda, creo que lo hacíamos a mediodía. Creo recordar que las sabíamos hacer, esas primeras tertulias. A mí me suena que las hacíamos cuando nos salía del pijo. Eso siempre. Sí que solía ser algunas veces a fines de semana. Me suena que muchas se hacían en fines de semana. Y sí que se hacían algunas, sí que me suena que algunas las hicimos a mediodía, pero vamos, que lo normal era a la hora que fuese, pero sí, yo creo que sí que puede ser, sí. No te voy a negar porque no me acuerdo, o sea, no te lo voy a negar. Si dices que sí, es que estamos hablando de hace 10 años ya. ¿10 tanto? Claro. Sí. El caso es que, bueno, ya se sabe un poco la historia, pero hicimos 5 o 6 tertulias, hubo una catombe con uno de los participantes y bueno, pues al final tuve que dejar descansar el podcast y un par de años después empecé a entablar amistad con Paco Salazar y le propuse, porque me acuerdo que se lo dije a Anselmo, digo Anselmo, ¿por qué no reactivamos esto del podcast, tío? Es que no sé, después de esta experiencia, tío, que hemos tenido, tal. Sí. Pero ahora, si encuentras a alguien que diga yo sí para adelante, lo hago. Y le dije, ¿qué te parece Paco Salazar y Ana López? Además, me acuerdo que también fue con Ana más o menos al mismo tiempo. Y me dijo Anselmo, hostia, pues sí, venga, empezamos. De eso sí que me acuerdo, ¿ves? Eso sí que sí. Y esto ya empezó en marzo de 2015. Estamos hablando también hace ya 8 años. Y desde entonces hasta ahora es que no ha habido ni pausa, como quien dice. O sea, llevamos ya casi 100 podcasts.
O sea, Sí, la verdad. una locura. Que se dice pronto porque además son podcasts que no son fáciles de editar ni... No, ¿Qué no. me vas a contar? Madre mía. Bueno, como decimos también en otros sectores del metapodcasting, os recomiendo mucho, si os gusta escuchar muchos podcasts así variados de temática diversa, os recomiendo que escuchéis los últimos de Feed Lipinas, Feed como las noticias, como el flujo de noticias, y lo comentamos mucho, y es que al final esto es una cosa voluntaria, esto es una cosa que se hace por gusto, un poco tú dices por necesidad también, por necesidad de juntar en un lugar esta información que vas consiguiendo, que vas sacando, que vais obteniendo, o que tenéis cada uno por vuestro lado y queréis compartir de alguna manera, y que si se hiciera mejor en un foro o se hiciera en una conversación de Skype, por ejemplo, sería una cosa muy privada y creéis, con mucha razón, que luego esto si se pone en público, pues mucha gente se puede beneficiar o entretener o pasar un buen rato, pero al fin y al cabo es eso, lo que manda es la vida de cada uno, los trabajos, los problemas, y esto se tiene que ir haciendo cuando se puede y cuando se quiere. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer alguna periodicidad fija, decir, no sé, uno al mes, uno cada... Es que yo creo que estaba. De hecho, las primeras tertulias me suena. O sea, la primera temporada era casi una al mes. O Sí. Sí, la segunda creo que también, hasta que ya llegó un momento dijimos, venga, vamos a espaciarlo un poquito más porque las primeras tertulias me suena que eran más cortitas, eran un poquito más serias y tal, y no se había terminado de planificar lo que al final fue. Y sí que es cierto que creo que fue a partir de la de Crysis o la de Fan My Loud que la cosa empezó a cambiar, entonces eran ya tertulias más largas porque entraba más gente. Yo creo que se estandarizó, sin decirlo nosotros, se estandarizó casi en 3 horas cada tertulia, lo cual es una burrada. Pero sí que es cierto que hicimos 1 o 2 de 3 horas y dijimos, pues ya está, pues hace 3 horas. Bueno, es lo que va quedando de manera natural, ¿no? Sí, sí, Lo que sí. vais viendo que va durando y tampoco vais a hacer el gesto de cortar por la mitad o decir, venga, va, callaos con esto que vamos a cambiar de tema. No, No, Me pues, parece había que nuestro sistema natural es ya hacerlas de 3 horas. O sea, es increíble, pero no tenemos ningún temporizador. Pero sí es verdad que empieza a editar y digo, hostia, otra vez 3 horas, tío. es un reloj Parece que- biológico. O Sí, sea, es hombre, increíble. también es básicamente porque empezamos a 1 hora casi siempre la misma, terminamos casi siempre a la misma hora y la morralla que queda es casi siempre la misma. Claro, Yo qué Básicamente. sé, ahí está básicamente eso. la cosa. Quitando una tertulia que se nos fue hasta las 4 o las 5 de la mañana, pero por problemas técnicos y tal, que fue la de Island, Island. esa fue y quedó muy bien. Y luego otra que esa lo tendría que contar Jota, creo que fue la del Venga, Then a and ver. Now, que, Sí. que hubo un fallo técnico y no se le grabó la voz de Jota, entonces Jota tuvo que rehacer su parte, Sí. acordándose de lo que decía, y yo me acuerdo que había que cabrón, ¿se puede decir cabrón en esta? No se puede. Puedes decir lo que te salga el pijo. Vale. Entonces el cabronazo, me acuerdo que hubo un momento en el que yo suelto alguna gilipollez y dice, sí, los cojones, no sé qué. Digo, o sea, ¿estás hijo de puta? Digo, o sea... Claro, lo hizo tan natural que cuando nos dijo, no, he tenido que rehacer todo mi diálogo y acordarme que qué coño estaba preguntando porque es que no porque es que se borró totalmente mi voz. O sea, que Jota que lo explique ahora. Madre mía. Es que, bueno, era una época en la que no grababa directamente de Skype. Tenía un programa que grababa, yo creo que más o menos que como esta plataforma en la que estamos haciendo esta, que grababa cada voz, la mía, mejor dicho, por un lado, y la de los demás por otro canal. Y por alguna razón, pues la mía no se grabó. Imagínate cuando terminamos el podcast de 4 o 5 horas, una grabación de 4 horas, me pongo, hostia, ¿dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? Me empieza a sudar como Anselmo ahora mismo. Digo, hostia, tío, no me jodas. Pues sí, o sea, mi voz en esa tertulia, la de Then and Now, de la primera temporada, está grabada como 2 semanas después de las voces del resto. O sea, eso fue apoteósico, sí.
sin duda. Bueno, lo cual a nivel técnico tiene que ser hasta peor todavía que la primera grabación, porque ponte a escuchar lo que responden, graba y échalo para atrás, ¿no? Exactamente, y encima teniendo en cuenta que esta gente responde lo que le sale de los huevos a lo que yo pregunto. Sí. Claro, yo a lo mejor preguntaba, ¿y cómo fue vuestra experiencia en el concierto de The Night Now? Y yo te decía, pues mira, en Return to Down hay una parte que me encanta, tal. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí, no? Entonces, hubo veces que yo estaba ahí y digo, hostia, esta respuesta, ¿qué le pregunté yo? Porque aquí hay un hueco, no sé qué. Y tenía que estar ahí imaginando, o sea, como Robin Smith con su versión reimaginada. Pues yo hice con esa tertulia mi versión tertuliana de Reimagined. Madre mía. Fue terrible, terrible. Tiene que valer la pena hacer este tipo de cosas cuando después de tantas horas de trabajo seguís aquí terqueando y dando el callo, ¿no? Tanto quienes, diría, no sé, de alguna forma dirigís o editáis, porque sé que entre os vais repartiendo la faena, como quienes los demás quedáis a horas intempestivas y duráis las horas que duréis para manteneros ahí, ¿no? En esa tertulia. Es un curro bastante terrible porque generalmente, bueno, una tertulia es una noche, ¿no? Nos reunimos a las 10 de la noche, como hoy, y estamos hablando, riéndonos, pues diciendo paridas durante 3-4 horas. Pero claro, después cuando está el chorro ahí de 4 horas de tertulia, pues te queda un mes por delante de edición. Porque además es que las ediciones han ido yendo a más con el tiempo. Es decir, las primeras ediciones que yo hacía eran muy básicas. Pues nada, música de fondo, cortar las cosas que quedaban mal, y ya está. Pero claro, después ya en la segunda temporada se incorporó Diego Millennial, conocido como el Pajas, que ya imagino que todos lo sabréis. Y ese muchacho llegó y en un momento determinado, no sé cómo, le dije, tío, tú que te dedicas a temas de radio y tal, ¿no podrías un día ver a ver si puedes editar, echarme un cable, tal? Que era cuando yo estaba siendo padre por primera vez y estaba más liado y tal. Y el cabrón empezó a editar la primera tertulia. Cuando la escuché dije, hostia, tengo que subir el nivel un huevo. Claro, empezaron habéis escuchado esas tertulias cuando mete coñas súper elaboradas por mitad, de pronto mete ahí interpretaciones suyas a la guitarra, tal, claro, y después decía, venga, ahora te toca a ti editar la siguiente, Jota. Y yo, pues vale, pues a ver qué hago yo ahora. No esperes que haga lo para mismo. igualar esto, claro. Entonces yo también tuve que subir el nivel de edición, que bueno, pues lo único que supuso eso es, en vez de tardar 3 semanas en editar una tertulia, tardaba un mes y medio, porque era muchísimo curro. Claro, porque cuando ya tenías hecho lo básico, que era que se oyera, pues ya ponte tú a cortar, ¿no? Eso es. Bueno, no, mejor dicho, ponte a cortar a Anselmo, porque claro, vosotros escucháis tertulias que habla Anselmo durante 3 horas y en realidad ha hablado 5. Entonces, claro, imagínate el curro ahí de cortar a Yo este hombre. últimamente hablo menos. Es verdad, hay que decirlo, en tu favor. Dile algo, Anselmo, dile algo. No, pero no, que es verdad, o sea, que es verdad que es lo que digo yo cuando ya te digo, a partir de la tertulia de Famelo, que se empezó a hacer de más tiempo, ya empezamos a ver lo de que a lo mejor lo de una al mes no caía, y luego ya cuando entró Diego, pues ya fue distinto. Sí que es cierto que me ha cortado el rollo el cabrón de Alberto, pero Ahora le damos paso. pero ya no sé qué coño iba a decir. Pero lo que ibas a decir era cierto. Ah, está muy bien. Seguramente sí, y además muy importante. No, pero es verdad, es verdad. Es Todo lo probable, que- es probable. Es que está muy bien, lo digo para los escuchantes, que justo cuando ha dicho cuando entró Diego, se refiere al podcast de Tertulias Oldfield, y justo ha entrado Alberto a esta tertulia en la que estamos aquí. Alberto, ¿puedes oírnos? Aunque, muy bien. Bueno, aquí el panel me está diciendo que tienes problemas todo el rato, pero bueno, mientras se puedan Sí. solucionar, aquí tiene... Ese panel es muy Vale. listo, ¿eh? Lo ha calado enseguida. Lo ha calado enseguida. Todos son problemas. El panel dice que tienes problemas, pero mientras estemos aquí un grupo de amigos... ahora mismo no se está grabando lo que tú dices. Así que no sé qué pasa. Sí, pero
Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora ya... Ahora estás grabando junto con los demás, vale. Lo que Vale. sea hayas tocado, no vuelvas a tocarlo. Pues así, Vale, así todos los putos días. Buenas. A ver, por favor, ¿nos dejas hablar? A ver, me presento, soy Alberto y nada, te saludo porque, claro, tengo que presentarme y no había hablado contigo. ¿Cómo te llamabas tú? Muy buenas, yo soy Chus. Vale, encantado. Y Encantado. bienvenido a la tertulia. Espera a ver un momento, porque esto parece que está tirando bien para adelante. Que este es el tipo de cosas que normalmente corto, pero a lo mejor no lo corto. A lo mejor se queda aquí y para que vea la gente lo espontáneo que es grabar un podcast Claro. y tirar para adelante. Es lo chulo. Es lo chulo, es lo bonito. Eso es. Estábamos diciendo que es un podcast coral, que es un podcast con mucha gente, que ha tenido sus épocas de forma natural, porque claro, por mucha planificación que tuvierais, que no creo que la tuvierais en un primer momento de cómo se iba a estructurar el podcast, los episodios, las temporadas, el contenido más o menos supongo que sí, cuando vas editando, cuando vas publicando y cuando la gente te va viendo, es cuando vas viendo qué le cambiarías, qué le quitarías, qué le falta, qué le sobra. Y comentabais, habéis comentado un par de veces que sobre la tertulia entre Five Miles Out y Crisis, ¿no? Para los escuchantes, digamos, una de las partes de las tertulias es seguir en orden cronológico de publicación los discos de Michael Field y analizarlos de uno en uno, porque no son discos que se puedan hablar de ellos en 5 minutos y si lo haces, pues te estás dejando mucha cosa. Entonces hay tertulias monográficas de cada uno de los discos. De hecho, hay varias de cada disco porque está la tertulia en la que se habla del disco, la tertulia en la que el disco cumple un X aniversario reseñable, la tertulia en la que por lo que sea ese disco ha pasado a ser noticia y lo mismo, ¿no? Así que... Albert, cuidado lo que dices que se te oye. Luego te corto si no. Si no he dicho nada. Que se joda. Has susurrado algo. Vale, pues los mismos deseos para ti. Que digo que no he dicho nada. No he dicho nada. Se ha oído por ahí un joder. No, que aquí, que tenía enganchado el cable en un... Esto y ha sido una... Entonces has dicho. Sin más. He pensado en alto. Muy bien, muy bien. Joder, qué sensibilidad tiene el micrófono, muchacho. Sí, ¿no? Vale, si no ya me muteo. No, tranquilo, estamos entre amigos, ¿eh? Aquí entra todo. Vale, no, espero que sí. Pues eso, que supongo que es eso, que cuando vais viendo los elementos que tenéis en mano es cuando sobre la marcha vais decidiendo, pues bueno, el siguiente va a tener otra estructura, el siguiente vamos a intentar hablar más de esto que de otro. Yo tengo que decir una cosa, las primeras, y a lo mejor esto es exclusiva, yo las primeras tertulias, las primeras tertulias me las preparaba muchísimo, ¿vale? Me preparaba lo que iba a decir, lo que tal, me apuntaba cosas que no quería que se me olvidasen y tal. Y llegó un punto que dije, toma por culo, lo que salga. Y creo que ahí fue donde, por lo menos por mi parte, empezó a ganar por ese interés lo que estábamos haciendo. O sea, porque fue un momento en el que yo creo que todos íbamos ya, porque unos se lo preparaban, otros no. Entonces, era un poco, había trozos distintos, pero cuando ya toda la gente... O sea, preparártelo más o menos, ¿sabes? Porque esto ya coges, después de 100 tertulias, pues ya coges un poco de oficio y no es que te la tengas que preparar. O sea, tú puedes salir directamente y hacer el programa y puedes hacer sin un guión básico. O sea, el guión lo hace J y con más o menos con lo que pregunta y el resto vamos sobre seguido. Pero sí que es cierto que ya te digo, antes yo me lo preparaba mucho y ahora voy mucho más suelto porque prefiero hacerlo así mucho más espontáneo. Por eso muchas veces cuando preguntan alguna cosa técnica, pues a lo mejor me ha pillado porque a lo mejor no lo tenía apuntado o tal, lo tengo que buscar, pero vamos, buscar rápido. Lo bueno es que como sois muchos, mientras otros van hablando, pues tú lo vas buscando, ¿no? O sí, otro va buscando otra cosa que tenga. Y voy, o alguna cosa, cuando veo que va la cosa por un lado, digo, hostia, aquí voy a meter tal comentario. Entonces, voy a sacar el dato, ¿no? Voy a hablar del dato. Sí, entonces lo puedo meter. Pero lo hago todo más o menos en directo, que yo creo que es un poquito más espontáneo. Antes quedaba un poquito más encorsetado. Y eso también ha hecho que ganase la tertulia, creo yo. Eso es algo que os quería preguntar a todos un poco. Ana y Manu, estáis bienvenidos, ¿eh? O sea, podéis hablar de cuando queráis. Igual, y enmendarles la plana si han dicho algo que creéis que no es correcto. No, pero aquí en Petit Comité de Buen Rollo. Una cosa que os iba a preguntar es eso, si las tertulias tenían una estructura, un guión muy marcado y sabíais, dentro de la soltura que tiene cada uno para decir lo que quiere, por dónde iba a ir pasando... O si es un poco como esto que estoy aquí, que la propia conversación nos va llevando.
Por ejemplo, cuando habláis de un disco, decir, hoy toca hablar de tal disco y ya de manera natural la gente va dando sus ideas, o tenéis una estructura de vamos a hablar de vuestra primera vez con el disco, de historia, de anécdotas del disco, de cómo se grabó, de la producción, si lo tenéis ya muy en mente. Pues, No, aquí Jota es el que va guiando. Hola, Alberto. Me ha pisado. Hola, Anita. Aquí es el que va guiando un poquito, bueno, desde el principio, un poquito las preguntas y va Intenta. guiando un poco. Ahora, sí, bueno, intenta, claro, porque solemos irnos cada uno un poco por nuestros cerros de Bueno, Úbeda. hay mucha improvisación. ¿Qué va? Sí. La vida. ¿O habéis ido por los cerros de Úbeda? Yo Al creo que final sí. el clima... Sí, Ana, perdona. Vale, no, es que estoy acostumbrada a que se me corte, ¿eh? No pasa nada. Selvo. No, ¿Qué va? que decía que bueno, las primeras tertulias, bueno, fue muy emocionante entrar en estas tertulias porque yo estaba viviendo una época ya de hacía años que intentaba por todos los medios meterme en el mundillo Oldfield, y bueno, me era un poquito complicado. Y aquí igual entramos en tema femenino, masculino y demás, porque, Estás haciendo la transición, bueno, ¿verdad? Estás haciendo la transición. La transición. Para Sí, ¿no? convertirte totalmente en mujer, ¿verdad? Sí, bueno, Esa fue la vale, complicación, sí. quizá. Sí, podemos decir que sí. No, bueno, sí. El caso es que yo intentaba, y bueno, de hecho, pues escribía alguna cosilla en Horabidú, en los fanzines y demás, y todas estas cosas, y intentaba entrar, buscar, porque claro, yo también entré en los momentos en que Internet nos daba pie a blogs y a cosas que hasta ese momento no existían, ¿no? Y con esto no digo nada de mi edad, por supuesto. Entonces, el tema es que un día, no sé dónde, no me preguntéis, vi a José Juan que preguntaba en líneas generales si a alguien le apetecía participar en unas tertulias sobre Oldfield. Y yo, bueno, pues le dije que si podía yo y tal, hablamos un poquito así y entré. Entonces la verdad es que encontrarme con Anselmo y con Paco y con él, pues bueno, una maravilla porque las disfrutaba muchísimo, sí que me las preparaba muchísimo, pero sigo preparándomelas porque estoy rodeada de gente que sabe mucho sobre el tema y bueno, yo no llego a eso, pero bueno, aporto mi opinión y siempre he estado tan bien acogida y tan a gusto que bueno, siempre me ha encantado estar con todos ellos y no quisiera salirme nunca, ¿no? El caso es que... ¿Dime? Sí, no, perdona, sigue. No, nada, esto. Es simplemente decir un poquito la historia de cómo entré. Sí que es verdad que ha sido una trayectoria de tropezones debidos a diferentes causas, pero bueno, siempre he intentado estar ahí porque es un gustazo, es como decía Manu, ¿no? Más fan, porque luego empezó a entrar gente, aparte de maravillosa como persona, pues con mucha sabiduría y bueno, para mí siempre un aprendizaje estar en tertulias y unas risas siempre también. Que bueno, he tenido épocas, y Jota lo sabe, de ordenadores que no van, el sonido que no funciona, en fin. Grillos también. Grillos sí, porque metía la coña de los grillos del cacharro de mi hijo para dormir. Era divertido. La verdad es que nos lo pasamos bien. Joder. Yo creo que no bueno, ha habido una tertulia en el que no nos hayamos descojonado. O sea, sí, no. Yo creo que el momento que eso pase, que no creo que pase, pues está ya el pescado vendido. Exacto. Yo ya te digo, yo me preparo las tertulias que presento, entonces eso preparo un poquito, pero el hecho de preparar unas tertulias, esto es como Paco. ¿Cuándo hay tertulia esta tarde? Pues venga, vamos para allá. Paco es otro
que está deseando hacer tertulias todo el rato. Es como su balsa de aceite, ¿sabes? Como su momento relax de juntarnos. Y en el fondo es eso, juntarnos todos, porque Manu creo que estaba ya en las tertulias cuando estábamos con el COVID. Creo que entró un poco más tarde, ¿no, Manu? Un poco después. Recuerdo, creo, la de Heaven's Open, que no sé por qué época fue, poco después del tema del confinamiento. Poco después. Sí, finales de año me suena de... Finales de año, no sé si fue de 2020 o algo así. Por cierto, Manu, se te oye muy bajo. Sí, voy a intentar subir. Sí, pues eso, súbete de planta. Me gusta imaginarme a Manu de pie encima de una silla ahora mismo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Ahora mejor o...? Sí, ahora mejor. No te vemos. Ahora un poco mejor. Sí, te digo que durante la época de la pandemia yo creo que se afianzó, por lo menos no en el núcleo duro, pero sí en el grupo que habíamos hecho, se afianzó bastante la relación porque hacíamos tertulia para nosotros, ¿eh? O sea, nos juntamos, hubo una semana que nos juntamos yo creo que todos los días. Por la noche nos poníamos ahí, nos poníamos a hablar y nos tirábamos horas hablando. Es que esa yo creo que es una constante que he ido oyendo, por ejemplo, me lo decía mucho César de Cerveceando Podcast, que la pandemia supuso un momento en el que mucha gente se fijó en las videollamadas y también en los podcasts, en el contenido que podías hacer online, porque no podías hacer otra cosa más tampoco. Entonces era o hacer eso o hacer pan. También hicimos muchas en directo. Sí, hubo muchos directos, ¿no? Sí, o sea... ¿Eso fue idea a raíz del confinamiento o ya tenéis idea de hacer cosas en directo para que los seguidores os vieran en Facebook, por ejemplo? No, para nada. O sea, yo creo que... Vamos a ver, yo creo que fue de forma natural de juntarnos. Oye, vamos a juntarnos para hablar. Bueno, realmente los directos que hicimos, porque hicimos directos tanto en iVoox, o sea, en la plataforma, como en Facebook. Pero claro, la idea, porque es que he escuchado recientemente, de hecho, la primera tertulia que hicimos en cuarentena, y yo le explicaba en la tertulia que la idea era la prontitud de que la gente tuviera material para entretenerse. Claro, si hacías que una estáis tertulia... haciendo un servicio a la sociedad. Pues básicamente. Estáis apoyando el quédate en casa con contenido para que la gente no se rayase en su casa aburrida, ¿no? Eso es. Entonces, claro, dijimos, pues ¿cómo lo hacemos? Pues en directo. O sea, no tenía edición, porque claro, si tengo que editar una tertulia que, de nuevo, 3 horas, pues entonces a lo mejor cuando termine de editar esto ha pasado ya un mes y estamos todos otra vez en la calle. Entonces yo le propuse a esta gente, chicos, la hacemos en directo, grabamos tal cual salgan y así hacemos más para que la gente esté más entretenida. Y yo creo que la etapa del confinamiento fue cuando más curramos, o sea, cuando más, sí, no, de entre comillas, quiero decir. Si se emitieron 4 o 5, nosotros hicimos 20. Sí, bueno, a ver. Que eso es que... La llamamos tertulia, pero en realidad nosotros le decimos tertulia sabadera. Nos reuníamos simplemente a charlar de nuestra vida. O sea, de hecho, eso yo creo que nos unió aún más, que ya... No lo hemos dicho todavía, pero lo tengo que decir. Para mí esta gente es una familia. No es, pues los tíos estos que me uno de vez en cuando para hacer una tertulia sobre Dolphin. No. O sea, esta gente sabe de mí hasta mi ADN. O sea, en el grupo de WhatsApp que tenemos, es el grupo de WhatsApp yo creo que con más mensajes por día de todo el mundo. O sea, no te lo puedes ni imaginar. O sea, te despistas un momento y tienes 66 mensajes en ese grupo de WhatsApp. O sea, no me quiero ni imaginar la cantidad de stickers que habréis pasado por ahí. Stickers, GIFs animados, coñas, o sea, es todo lo que puedas familia, pero familia en el sentido más amplio, o sea, sí. En el sentido más amplio, sin sexo, lógicamente. Bueno, todo llega. Consanguíneo, bueno, sí. No sé por qué dice lógicamente, pero bueno. No, bueno, sí. No, pero me refiero en el sentido de que nos hemos enfadado, nos hemos reconciliado, nos hemos insultado, nos hemos cachondeado y al final siempre estamos juntos. Que también es cierto que a veces que dices, hostia, es que, fíjate, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos hecho, con tal, y al final vuelves. Es que, ¿dónde se está mejor que hay? Claro, al lugar donde siempre vuelves. Es como dice Jota, es que al final esto más que y es lo que a veces nos jode porque muchas veces no es por banalidad, ¿no? Pero muchas veces, algunas veces no se reconoce
el trabajo que llevamos detrás. Hay veces que, por ejemplo, lo que te he dicho antes, la tertulia de Island, tardamos como 7 horas en grabarla porque se iba el sonido, se iba la luz, se iba no sé cuánto, se iba internet. Paramos y hacemos otro día. No, venga, la terminamos. Y terminamos a las 5 de la mañana. Son cosas que lo de las tertulias de la pandemia, son cosas que la hacemos porque queremos nosotros, pero ya te digo que... Pero una vez que os lo habéis propuesto una rutina o un estándar, decidís que siempre va a ser así, que no... Una porque salga un poco peor no la vais a publicar mal, sino que ya la acabáis y la hacéis bien, ¿no? Yo creo que no hay ni una sola tertulia que se haya grabado y que no se haya publicado. Eso está bien. Sí, Ni una. salvo los momentos estos que nos reunimos realmente para pasar el rato nosotros, todas las tertulias tal cual se han editado. Os iba a preguntar antes, pero más o menos me habéis ido diciendo que si os conocíais antes de empezar las tertulias, y por lo que veo ha habido gente a quien que os habéis ido conociendo ya después, ¿no? De que ya estuvieran en marcha las tertulias. Ha sido después, además, bueno, yo incluso personalmente tuve ocasión de conocer a Anselmo, a José Juan, a Diego a raíz del último concierto que hubo de Fadalac. Pero todavía hay personas, bueno, a Rubén lo conozco también, a Diego también, Diego 100 también, pero hay personas a las que no conozco todavía. Los conocí primero a raíz de escucharles en las tertulias y bueno, como han comentado ellos antes, la verdad es que al final es una reunión entre amigos que nunca te sobra ni te cuesta trabajo hacer, ¿no? En el momento que José Juan dice, chicos, tal día, ¿podéis tertulia? No sé cuánto estamos ahora en tertulias, pero es raro el día que no estamos todos o casi todos, porque sea día a día diario, sea fin de semana, pues te apasiona juntarte con tus amigos a hablar del músico que te gusta, ¿no? Yo personalmente... Poder, ¿no? Sí, porque es algo siempre agradable, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentabas antes de preparar las tertulias, al final yo personalmente... sobre todo pienso en lo que yo puedo aportarles a ellos, porque son personas que tienen un conocimiento de la historia de Mike Oldfield y de los entresijos de su carrera, de su discografía. Anselmo es una enciclopedia, José Juan también. Entonces, lo interesante, lo chulo de esto es lo que cada uno personalmente podemos aportar desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo, en mi caso, pues bueno, un poquito como músico, pero también como fan desde muy niño. Y vivencias propias, ¿no? Entonces, muchas veces el apuntar cosas va más en ese sentido, de decir, bueno, ¿yo qué puedo decir que pueda resultar interesante y tal? Más que a lo mejor aportar datos que yo sé que Anselmo los va a aportar todos, José Juan, porque tiene un control grande de ese tema, ¿no? Y al final es un disfrute porque estás hablando con tus amigos, estás aprendiendo a la vez y estás compartiendo experiencias, sobre todo los fans de Mike Oldfield, que yo, en mi caso y por lo que he visto por ahí, solemos haber sido siempre solemos ser muy solitarios. Es decir, yo cuando empecé a escuchar a Mike Oldfield tenía 1 o 2 amigos que lo conocían y tal, pero yo estuve muchos años sin hablar con nadie del músico que me gustaba y sin tal, y de repente ves que hay una comunidad de gente que le apasiona, que le gusta, que lo admira, que lo valora y pues claro, es una gozada. Entonces se te pasan las horas volando. A mí juntarme con ellos cuando tenemos tertulia y ya no hablar yo, sino escucharlos y tal, pues me encanta. Porque habéis dicho al principio, decía José Juan, decía Anselmo, esto empezó un poco por necesidad, porque claro, hay otras aficiones, pero también hay otros músicos, grupos musicales que han tenido mucho más predicamento en la historia. No sé si porque ellos han promocionado más o porque han tenido detrás un sello que los ha promocionado más o porque su forma de vida, por lo que sea, y hay un grupo hay notables, ¿no? Que compartieron inicios o que ya habían empezado antes que Mike Oldfield o que han ido apareciendo después, que los consideramos clásicos e históricos de la música, vaya, y que prácticamente se conocen a lo largo y a lo ancho. Y Mike Oldfield, aunque sabemos que ha sido un histórico de la música y que tiene verdaderas obras maestras, que yo creo que todos los discos tienen mucho que salvar, desde el primero hasta el último, y luego ya debatiremos si queréis, no se le conoce tanto. Es como vale, aquello que el elefante en la habitación, del que nadie habla, y lo habéis comentado muchas veces y yo creo que es algo que me he encontrado, todos los fans de Mike Oldfield nos hemos encontrado en algún momento en nuestra vida, y es que fuera de nuestra comunidad, círculo o
o fuera de un círculo de personas que son muy estudiosas de la música y que lo han conocido también porque no se lo han saltado, Mike Oldfield es así el de la musiquilla del Exorcista, así el de Moonlight Shadow. Y bastante es, alguien lo dijo y yo me añado a eso, bastante es que está eso, que a nosotros nos puede sentar mejor o peor, que solo se destaque de esa discografía tan grande y en todos los sentidos que tiene Mike Oldfield, esos 15 segundos de Tubular Bells y esa música pop que la hizo, pues porque medio le obligaron, pero bueno, pero por lo menos eso es lo que se conoce, ¿no? Y yo creo que la necesidad parte de que una obra tan extensa no la encuentras quien la comente, ni encuentras quien la analice, menos en el panorama actual, pero de otros músicos o de otras formas. ¿Verdad? Grabando, sí. Correcto. Qué rico Ok. eso, ¿no? Claqueta. Decías, Alberto. Decía que esto que nos estaba ocurriendo ahora y lo que estás viviendo aquí en directo, que es para que te hagas una idea, porque nos estabas preguntando y estabas intentando exponer cómo realizamos las tertulias. Y quería decirte, pues que nada, que para muestra un botón, que es que así es como funcionamos. Que hablabas de estructuras, que si lo estructurábamos, que si lo preparábamos de alguna forma, que si, a ver, cada uno sí, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo creo que por lo general funcionamos por impulsos. Y como bien ha dicho Jota, o Anselmo, no sé quién ha sido, que somos familia, entonces ya no estás condicionado a lo que vas a decir ni lo que van a pensar. O sea, funcionas pues como si estás reunido en el salón de tu casa con tu familia o que es lo mismo, vamos. Es que es tu familia, ¿sabes? Entonces no atiendes a estructuras, ni atiendes a guiones, ni atiendes a nada. Son impulsos y yo, por ejemplo, lo que es cada disco que hemos ido analizando, que nos ha tocado, puntualmente, como yo lo tengo ya tan interiorizado, toda la discografía de Oldfield, pues yo es que prácticamente funcionó pues eso, que no hace falta prepararse muchas cosas, porque más o menos lo tienes todo ya tan interiorizado que más o menos el punto que vas tocando te va surgiendo. Hombre, hay veces que sí que necesitas tirar un poco de chuletilla, de alguna cosilla por ahí, algún dato concreto, pero yo por lo general, ya te digo, es una tertulia, nunca mejor dicho, que también yo decía que en vez de tertulias lo tendríamos que llamar veladas, porque las tertulias las tertulias suelen ser tertulias en los cafés, ¿no? De sobremesa o tal, y nosotros, claro, nuestros podcast ha sido grabado siempre a hasta altas horas de la madrugada. Y entonces quedaría mejor lo de veladas. Tú lo sabes más que nadie, Albert. ¿Perdón? Que tú lo sabes más que nadie, Albert. Sí, desde luego que lo sé. Ahora me estoy acordando de una cosa, de que las primeras que hicimos, yo terminaba borracho casi todas. Porque me ponían cubata y tal, y creo que Paco también. Nos poníamos algo Y si de no, beber que lo y tal, desmienta. el agua, nos poníamos el agua con misterio y hacíamos la tertulia con el agua con misterio. Y yo me Se oye muy bajito. Una o dos que terminaba así un poco bolinga. Lo que les gustará el cuele. Pero sí, pero de las primeras, ¿eh? Ahora ya somos más profesionales. Y aparte hay una cosa que quería decir, que la entrada de Manu, de Paco ya porque ya estaba, pero la entrada de Manu y de Rubén, que son guitarristas, y luego también la de Helios, que es un poco musicólogo y tal, ha sido un puntazo a favor porque se han especificado mucho más las tertulias en el tema audio y cómo suena esto, cómo hace Michael Field, o sea, que hay un cosa toque, técnica. Que se ha tecnificado un poquito en ese sentido y eso también le ha hecho ganar a tertulias, aparte de que ha ganado exponencialmente en humor, en proximidad y en, digamos, en directismo, también ha ganado eso, en interés por el tema musical, que antes no estaba, porque claro, estaba Paco decía alguna cosita y tal, pero el resto éramos Jota y Ana, y musicalmente pues no tocabas un poquito la guitarra, pero vamos, no sabías, es que aquí he hecho una clave de tal, aquí he hecho tal, pero sin embargo luego se pone a hablar Manu y Rubén o Paco sobre temas técnicos y es una gozada oírlos.
Claro, es un poco lo que le quería responder yo antes a Ana y a Manu, cuando hablabais de prepararse, documentarse, todo esto, que muchas veces, al fin y al cabo, para eso es una tertulia. Quien necesite datos, están los libros, están las historias, está Wikipedia, bueno, pero de esto hay libros, porque hay libros editados unos cuantos, y están los diarios pues de la época, de buscar listas ¿no? Listas de ventas, estar el dato en concreto, qué día en concreto se grabó, en qué día en concreto salió publicado y en cuántas semanas duró en el número 1, si es que llegó. Bueno, eso está bien o no darlo, si os acordáis, pero muchas veces eso acaba sepultado por el hecho de que, bueno, pues se puede buscar rápidamente y más teniendo internet. Pero hay una cosa que le da mucha frescura para que los escuchantes se sitúen, da para más de 100 tertulias hablar de un músico que ha publicado más de 27, 28 álbumes de estudio, más los directos, más las rarezas, más las giras, más todas esas cosas que han ido pasando, y que al final eso se enriquece de personas que habéis sido coleccionistas de su material durante muchos años, que tenéis un recuerdo de todo lo que se ha ido publicando, pero también de personas que es que se dedican a esto. Es que lo decís porque Paco es músico, pero es productor musical también, ¿no? Rubén es uno de los principales, si no es el director o el principal de Tubular Tribute, que es una banda tributo de Mike Oldfield, que han puesto sobre el escenario cosas que los fans nunca esperaríamos encontrar en un escenario de Mike Oldfield, y menos a estas alturas de la historia. Entonces, yo creo que sois un grupo coral que os complementáis más o menos. Lo que no sabe uno lo sabe el otro, y cosas nuevas que van apareciendo que ninguno se esperaba, ¿no? Quiero decir una cosa, antes de que se me olvide quiero decir una cosa. Que antes has dicho, antes de que se cortase, que a Michael se conocía por Moonlight Shadow y Tubular Bells. Sí. Entonces, yo estoy preparando ahora una cosilla, pues siempre me gusta prepararme en carpetillas de audios y tal, para llevar en el móvil y tal. Y me he dado cuenta de que Oldfield tiene temas que no han salido en discos, más de 120 temas. Entonces, que no han salido en discos. O sea, no son edits ni nada, sino temas sueltos, publicados solamente en singles. Y hay pocos artistas que hayan hecho algo así. O sea, que una carrera hayan sacado, porque 120 temas, pongamos que son a 10 temas por disco, son 12 discos. Son otros 12 discos más. Que es una burrada, ¿eh? Y algunos temas mejores que algunos discos. O sea, algunos temas son de ¿por qué no está esto en un disco? Entonces, es que estamos hablando de un músico que es un genio a muchos niveles y que ha tocado la fibra sensible de mucha gente en diferentes épocas, con diferentes estilos de música, diferentes discos y de diferentes maneras, ¿no? Yo, en mi caso, bueno, pues el ser músico se lo debo a él, se lo debo a haber escuchado Tubular Bells, a todo lo que aprendes de ahí, toda la cantidad de música, de estilos, de conceptos que hay ahí metidos. Entonces, claro, pues al final cada uno expresa un poco lo que te hace sentir, ¿no? Y lo que percibe, y a cada uno nos ha tocado la fibra sensible en un momento de nuestra vida, con un disco en concreto, con una serie de discos en concretos, ¿no? Y eso es lo que resulta más enriquecedor, ¿no? Porque al final te das cuenta de que bueno, yo he aprendido a valorar discos que la verdad es que en otro momento no hubiera, discos suyos, quiero decir, pues no hubiera valorado o no le hubiera prestado atención, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo bonito de esto es que no dejas nunca de ir creciendo, incluso como fan de Mike Oldfield. Yo, en mi caso, no he dejado de... Y luego, además, bueno, en mi caso, además, se ha unido la faceta de coleccionista, pues... por la cual le debo dar las gracias también a mis compañeros aquí presentes, porque yo antes... No sé si es una bendición o una maldición, la verdad es que yo lo disfruto mucho, mucho. Eso del coleccionismo es contagioso, es un germen. O sea, totalmente. Un virus, sí. Y tu banco lo disfruta también un huevo. Claro. Sí, tiene mucho que ver también con que en la época en la que tú escuchabas estos discos, yo escuchaba estos discos, yo los conseguía en cinta que me grababa algún amigo, que yo, claro, cuando eras crío pues no tenías el poder adquisitivo, ¿no? Pues como entonces, claro, entonces el hecho ahora de poder comprarte un vinilo o algo es como un regalo que tú te haces o que haces a aquel niño, ¿no? Eso es. Antes. Dices, pues ahora sí. Eso es, exactamente, y es un disfrute, la verdad es que es un disfrute.
Eso está muy bien, Sí, la a mí verdad, me ha porque pasado, me ha pasado como a Manu, que sobre todo últimamente, al entrar personas que enriquecían muchísimo las tertulias en el tema musical, luego pues Anselmo J, que saben tantísimo de Michael Field, Alberto también, y bueno, el caso es que sí que yo, claro, ni música ni coleccionista tampoco, em, podían simplemente aportar sensaciones o podía Tu, aportar alguna tu cosita así. pasión, tu pasión. Sí, o cómo los sentía o cómo los vivía o incluso pues alguna cosilla que sí que, por eso digo que sí que me preparo a veces las tertulias bastante porque hay cosas que me encanta soltarlas al aire y luego vosotros desarrolláis y decís y todo esto. Es decir, que yo estoy como en el aula, yo estoy aprendiendo siempre de vosotros y de todo lo que decís, aparte de que, bueno, estar con vosotros es Y súper, nosotros de ti, Ana, nosotros es también genial, aprendemos mucho de ti. es Yo genial. por lo claro, menos. eso os Y iba a el- decir, es sí, bidireccional, ¿no? Todos aprendéis algo y todos decís algo. Todos aportan en Nos esta, complementamos, como bien has dicho tú antes. Cada totalmente. uno aporta lo suyo, sus ingredientes, y lo juntamos todos ahí y lo cocinamos todo junto ahí. Y luego salen Nadie las tertulias. sobra ni nadie falta. O sea, está todo Eso está bien, eso está bien bien. Al coordinado. final, la música de Oldfield es que es muy, muy emocional y yo creo que en lo que compartimos todos es justo eso, ¿no? Cómo nos llega, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando empezaba a escuchar el podcast, pues me encantaba escucharlos a todos, pero por ejemplo, a Ana me encanta escucharlos y fíjate que su punto de vista a lo mejor puede ser iba a decir no diferente ni lejano en el sentido de que de no coincidencia, sino que ella lo ve más desde el punto de vista a lo mejor de vivencias propias, emocional, y yo a lo mejor, pues, por el hecho de ser músico, a veces lo analizas un poco técnicamente, ¿no? Que intento no ser demasiado técnico porque al final me pasa igual que a Ana, que es que ¿por qué me gusta Michael Field? Porque hay muchos músicos que también tocan muy bien, que suenan muy bien, que graban grandes discos, pero este hombre es otra cosa. Es ponerte cualquier disco suyo y de repente volver a vivir como si fuera de primera mano cuando lo escuchaste la primera vez. Y eso no me pasa con nadie, ¿no? Entonces, a mí me Son gusta mucho escuchar improntas emocionales, ¿no? Que va dejando. Claro, exactamente. Y por ejemplo, Ana aporta mucho en ese sentido, ¿no? Y a mí me encanta. Cuando hablamos en esos términos me gusta mucho. Luego, Y todos lógicamente, pues, vosotros, y digo, y sí, todos vosotros tenéis un trasfondo, una experiencia distinta. eso es. Sí. sí, Sí, cada uno tiene lo suyo. Yo creo que lo hemos reflejado ya de sobra en las tertulias. Cada uno hemos tenido nuestro Cada uno tiene lo momento suyo. para contar cómo establecimos la conexión con Mike y cómo establecimos ese vínculo místico, ¿no? Lo llamaría yo, Eso que es. ya se queda para toda la vida. O sea, Además, no es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Manu. cada uno se enganchó en distintas épocas, lo cual también pone un punto de vista distinto, ¿no? Porque aquí hay algunos que nos enganchamos en los 90, otros casi en los 2000, ¿no? Digo, Millennial, Manu, bueno, gente como Albert, como Ana, como Manu, que fueron los 80. En la comunión, Sí. Alberto. Exactamente. Entonces, pues bueno, No podía faltar. por supuesto. Y Había que eso, hacer el comentario. claro, yo creo que aporta muchísimo, ¿no? A la hora de abordar los discos y las épocas, porque cada uno tiene un punto de vista muy distinto. Entonces, pues, mola. Date cuenta que eso también indica mucho en qué momento de la historia han ido pasando esos cambios de discográfica, esos picos de promoción de que por lo que sea hay un disco que se promociona más, hay un disco que se promociona menos, una época en la que hay una sequía pero luego de repente hay una gira de conciertos, o sea que yo me he ido fijando en vuestras experiencias, he ido comparándolo con lo que yo conozco, incluso con la mía propia, y me he dado cuenta de que eso influye mucho, el cómo trata la industria discográfica. No voy a hablar de una compañía en concreto, sino el cómo el contexto histórico y de mercado afecta a un músico o a un grupo de músicos, a una movida, digamos, ¿no? A un género,
Y en el caso concreto de Mike Oldfield, que todos sabemos desde el minuto cero que a él le importa 3 pimientos la promoción y el darse a conocer y el hablar con periodistas, que sí que ha tenido momentos en los que lo ha cuidado más y sí que ha tenido momentos en los que se ha visto más cómodo y ha buscado más ese circuito comercial, pero que ha habido momentos en los que no. Entonces yo lo que veo es que las oleadas de fans que se van añadiendo a Mike Oldfield correlacionan muy bien con esos momentos, ¿no? Ese Tubular Bells 2 que salía hasta en la tele hasta en la sopa, no, año 92, yo tenía 4 años, pero yo recuerdo haberlo visto. Esa ponerse de moda la música celta y New Age y todo eso, y el Voyager salía también en la tele, cosas así, y luego ya la gira del 99, que eso fue otra vez otro arrastre, que yo recuerdo que hasta en Telecinco utilizaban música de Mike Oldfield para cortinillas, entre intermedios. O sea que ha habido ese entrar y salir del mainstream, que nunca ha sido mainstream del todo Mike Oldfield, que es lo que hablábamos antes. Somos unos fans un poco huérfanos de mainstream, porque no es pongo la tele, yo si ahora mismo pongo la tele y repaso los 56 canales que tiene la TDT, en algún momento oigo algo de Michael Jackson, en algún momento oigo algo de los Beatles, ¿sabes? De Queen. Pero de Queen, exacto, de Pink Floyd, pero de Mike Oldfield con sus... Si contamos los 12 discos que acaba de crear Anselmo ahora, que por cierto, Anselmo, un día, luego hablamos en privado y me pasas esa lista, o me paso un día por tu casa con un disco duro, serían 30 y pico discos que podíamos sacar de Mike Oldfield y no está por ningún lado. De vez en cuando sale algo. Hubo una temporada en que en televisión española ponían mucho Mike Oldfield en programas de corazón y en noticias. Se ve que había ahí algún fan infiltrado. Sí. Pero siempre, Ya está en spots. Siempre hemos hablado en tertulias que Oldfield, eso creo que lo dije yo un día, que Oldfield es como si fuese de la, o sea, como si fuese de la Atleti. O sea, Sí, sabemos lo que tenemos, que podemos ganar tal, pero al final no la pegamos siempre. pero siempre podemos aspirar a más. O sea, bueno, lo cual demuestra también una cosa que yo he pensado siempre, que es que para que algo te guste no significa que tenga que ser popular. O sea, sí. Popular quiere decir seguido por mucha gente. De hecho, incluso normalmente lo que suele ser mejor no suele gustar a todo el mundo. Que eso Sí. también... Y más en los tiempos que corren. Y más en los tiempos que corren. El otro día me enteré que las canciones de reggaetón las canta el mismo, que son varios. ¿Cómo? Sí, no, que varios. Yo pensaba claro. que las canciones de reggaetón las cantaba el mismo y que no, resulta que son varios, que hay 3 o 4. Pero no te lo pierdas, que a lo mejor en cada una son 5 o 6 en la misma canción. Quiero decir, ya es el descoloque. como los trabajos del cole. Somos el grupo 6 y venimos a presentar. Sí, pero como bien decía Chus, Mike ha tenido sus épocas de popularidad y han sido muy marcadas. Sobre todo los 80 fue brutal a nivel, por lo menos, pues sí, porque él también estaba en plena ebullición, ¿no? Estaba metido en giras, disco gira, promoción, tal. O sea, yo creo que ha sido su época más de ebullición, ¿no? Digamos. Luego en los 90 ya fue relajando a nivel mediático. Imaginaos, por ejemplo, ir a la tienda de discos y ver ahí el catálogo de discos, ir pasando y ves Discovery. Ah, esto es un disco de Mike Oldfield. Ostras, este no era el de Moonlight Shadow y el de Tu France que está sonando mucho en la radio. Pues a lo mejor te compras el single, o a lo mejor te compras el disco. Ah, me voy a comprar el disco. Y llegas a tu casa, son 4 o 5 canciones muy fresquitas, así poperas, ligeras. Son canciones de no mucho fuste, Tu France está bien, tal. Otras que están, a mí me gustan bastante todas, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Y luego llegas y dices, que un tema de 8 minutos que es todo instrumental. Y que encima es como suena, para alguien que no lo conociera, es como algo muy experimental o así. El tío llevaba 11 años ya publicando sus propios discos, pero si no lo conoces, esa oleada de fans empieza ahí. Y si tú te has comprado ese disco, te lo has escuchado de Lake 2 o 3 veces y dices, joder, qué bonito, a lo mejor empiezas a tirar del hilo y ya te vas a un Madame, te vas a Tubular Bells, es que te eso metes ha ya pasado, con la chicha. Eso ha pasado con casi todos los fans, o Claro. la mayoría de los que estamos aquí, yo creo. Ha sido así. A veces nos olvidamos de que... Y esto ya es comentario fan. Porque lo anterior no. Sí, no, lo anterior no. Lo anterior era un estudio escrupuloso y totalmente neutro. Totalmente objetivo, ¿no? Objetivo, sí. Y sí, como lo de Ana Pastor. Y que digo, que muchas veces nos olvidamos de que Oldfield es un zanguango que con apenas 22 años,
había sacado 3 discos que se llaman Tubular Bells, Edgar Rich y On My Down, con 22 años. Que hay gente que con 22 años no sabe ni atarse los cordones. Entonces, Y que con esa edad se había echado a sí mismo del número 1. y que no solamente, pero es que no solamente había sacado esos 3 discos, porque es que entre esos 3 discos había sacado 4 o 5 singles. También de cierta relevancia y de cierta calidad. Entonces dices, o sea, con 22 años Era has hiperproductivo. has publicado 6 o 7 singles y 3 discos. Que Pocos ejemplos habrá en la historia. Sí, sí, acerca de los singles, esto me da a pie a explicar lo trabajador que era. Tú lo has comentado ahora, Alberto, era hiperproductivo, era muy prolífico. Que alguien que después de parir, porque eso fue un parto, un disco tan complejo. No sé si estáis al caso del podcast del Descampado, que hace poco Sergio Mena ha sacado en el Descampado un especial de 3 discos, de 3 episodios hablando de Tubular Bells, que creo que irá a más también. Y es que explicó el proceso de montaje, lo habéis explicado vosotros también en tertulias más de una vez, el proceso de edición de solo el primer disco, que fue prácticamente un parto. Cualquiera sale de ahí y no vuelve a hacer música en su vida. Y este hombre, lo habéis comentado en tertulias y lo he leído, por ejemplo, también en el libro de Héctor Campos Castillo, que en ratitos de ensayo, en ratitos de tocar un poquito, de calentar en el estudio o de lo que fuera, te sacaba un estribillo de algo que a lo mejor era una tradicional del siglo XVIII Inglaterra, espérate, le hago un par de arreglos, no sé qué, no sé cuántos, y te ha sacado un single. O a lo mejor basándose en 3 notas de eso, él ha compuesto otra cosa totalmente nueva y te ha sacado otro single. Pero aparte, y es no parar. Aparte no sacaba, ahora ya no sacaba, en la última época ya no sacaba tantos, pero es que no sacaba, como hacen a menos artistas, en la cara B un descarte del disco. No, eran temas hechos en proceso para un single. Exclusivos, sí, para poder llenar más. No eran descartes, que es lo cojonudo, o sea, porque Froggy Buena Curtin, el Michael Field single, Don Alfonso, el Indulci Júbilo y Portsmouth, Arguers también, que son los temas que salieron entre esos 3 discos, no son descartes. Son temas material nuevo para eso. Son temas específicos dedicados para ese single. De hecho, hay algunos singles que son súper míticos. Por ejemplo, el single de Crime of Passion y Jungle Gardenia, tú lo escuchas y dices, ¿cómo cojones estas 2 cosas no están en un disco? Sí, sí. Y es un single que salió en enero del 84, ahí perdido entre 2 discos. Y ahí tienes un single que es una puta maravilla y que muchos se darían hostias por sacar algo con la mitad de la calidad que tienen esos 2 temas. Y Shine ha ocurrido lo mismo, Pictures in the Dark ocurrió con varios. O sea, es una pasada. Si analizas todo lo que hizo, así entre discos. Exacto. Es una pasada. Guilty. También. Sí. Yo creo que también dentro de su productividad, de su creatividad, tenía ese material y dijo, yo al siguiente disco esto no lo voy a meter porque no entra en ese disco, por lo que sea, pero lo voy a sacar en un single aparte, que son cosas que, bueno, se han quedado por el hecho de no estar en un disco comercial un poquito en el olvido, pero vamos, yo quiero decir que eso, Guilty, Pictures in the Dark, Crime of Passion, hay singles que valen casi tanto o más que el resto de la discografía. Sí que es cierto que en un primer momento el hecho de publicar tantos singles, sobre todo en los primeros años, correspondía, yo creo, más a una necesidad de la discográfica de tener siempre algo en el candelero de Oldfield, ya que Oldfield no salía de gira, ni daba entrevistas, ni conciertos. Entonces, sacar periódicamente algún single de Oldfield para seguir manteniendo viva la llama. Y luego claro, ya obviamente, obviamente, y aparte a nivel comercial, siempre es más fácil tener un disco con 3-4 canciones cortas que sacar esas suites que sacaba Oldfield, que no a todo el mundo le llamaba la atención, ¿no? Sí, no, y aparte luego muchos de esos singles aprovechaban la cara B y metían extractos del disco como tal, y era un win-win. O sea, al final vendías el single y vendías el disco, pues la gente escuchaba la cara B del single, que era un extracto de On My Down, un extracto de Tubular Bells, un extracto de Edgar Rich, y te comprabas el disco. Y para era como un escaparate, ¿no? Donde mostraba lo que era la obra instrumental larga, ¿no? Claro. Un escaparate donde veías retazos. Estaba muy bien orquestado todo, nunca mejor dicho. Sí, pero lo que decíais antes, para poder sacar ese escaparate, ese cebo, tenías que crear el contenido.
Y ese contenido no era me siento en un momento y lo hago, sino que era horas y horas de he acabado un disco y mientras empiezo el siguiente voy a sacar otra canción que lo va a petar mucho, pero que bueno, no la voy a sacar en ningún disco, que la voy a meter dentro de un single. Y ahí me quedo. Y yo creo que es eso, que ha sido un genio en todos los sentidos. Sí. Y además yo creo que funcionó de seguido con esa fórmula durante muchísimos años. De hecho, fíjate, Aquí hablamos de una personalidad muy perfeccionista. Hay un tema que se llama Mistake, que ya es el colmo de este tío. O sea que este tema lo iba a presentar en un programa de televisión y el tema lo terminó de grabar y de montar el día de antes. Entonces no pudieron llevar la cinta para la posición en el programa y lo tuvo que hacer en directo. Y ya está. Dice, ala, ya está. Y es ¿Qué decías, Ana? Perdona. No, que me parecía que Ana estaba diciendo algo. No, bueno, antes, no sé si se me ha oído. No, que decía que además hablamos de una persona muy perfeccionista, que en teoría pues le llevaría más tiempo, ¿no? El acabar, que estuviese a su gusto todo y no, el tío es que, vamos, es lo que estáis comentando ahora. Si tiene que hacer algo en directo, pues lo hace y ya está. Y improvisando y... Bueno, no sé, es que la mente de este hombre es alucinante. A mí me alucina mucho. Sí. Bueno, eso lleva incluso más trabajo aún, ¿no? Porque si no te está llevando más tiempo porque lo tienes que sacar, pues tienes que trabajar más para que esté igual de perfecto en el mismo tiempo. Sí. Pero es que hasta en las imperfecciones que tiene, que se analizan y se superanalizan, da igual, o sea, quedan bien. No sé, quitando pues en algún concierto que se le haya podido escapar una nota que él mismo pone ya la cara, porque yo no entiendo, pero ya pone la cara y ya dices, uy, aquí no le ha gustado cómo ha sonado esto. Pero es que hasta en eso, pues, vamos, no sé. Yo para mí, no sé si es por mi pasión concreta hacia él, pero, o sea, me gusta porque es que, pues a lo mejor ha metido una nota que a él le suena fatal, pero ha quedado genial. No sé, me ocurre esto con él. Es un gran músico, no sé. Sobre todo la capacidad que ha tenido siempre de reinventarse. Porque yo recuerdo cuando descubrí a Mike Oldfield y empecé a recibir cada uno de sus discos de manera salteada. Claro, Mike Oldfield era muchas cosas y muchos conceptos musicales a la vez. Incluso había veces que descubría que en un disco había una canción que yo ya conocía, pero no sabía que era de él, porque tenía voz y tenía una voz de un cantante, una cantante diferente. Entonces, eso es algo que siempre me ha maravillado, ¿no? Y que él ha seguido haciendo. Ya lo hacía antes de yo descubrirlo como oyente, ¿no? Pero ha seguido haciendo, ¿no? Esa capacidad de reinventarse, ya no solo como músico, o sea, como compositor, sino como músico mismo, como guitarrista, y no es nada fácil. Y yo conozco muy pocos guitarristas de la historia, grandes guitarristas, que una vez que han pillado un estilo y han asentado un estilo por el cual ya se les conoce, tengan la capacidad de seguir evolucionando y de seguir creando sonidos nuevos y maneras de interpretar nuevas y sin embargo que se les siga reconociendo como algo, como una impronta de ellos mismos, ¿no? En Tertulia muchas veces hemos hablado de sus diferentes etapas en ese sentido, ¿no? Y eso lo ha hecho tanto como guitarrista como músico, estilísticamente, tocando desde folk a música electrónica, te pueden llegar más unos discos, te pueden llegar menos, pero yo creo que tiene un mérito increíble, porque es de alguien que tiene una inquietud, ¿no? Y una necesidad de expresarse por diferentes vías y de explorar diferentes terrenos que es muy de agradecer. Y lo más impresionante es que siempre sonando a él mismo. Y exactamente. Y lo que ha dicho Alberto, siempre lo escuchabas y sabías que era Mike Oldfield, que era la guitarra de Mike Oldfield. Era un sonido diferente y tal, pero sabías que era él, o era una canción diferente, pero de alguna manera un auténtico camaleón en ese sentido, ¿no? Pero manteniendo siempre una esencia y una personalidad enorme.
Yo hay algo que valoro mucho de los creadores en general, no solo de los músicos, músicos, cineastas, escritores, dibujantes de cómic, me da igual. Aquellos que no se han quedado o no se han dejado ceñir por un formato o por una estructura o por una tendencia. Y una de las cosas, quería decirlo antes y viene pinti parado en este momento, que es primero el romper esa relación músico-voz, porque prácticamente nada de lo que escuchemos de Mike Oldfield tiene la voz de Mike Oldfield, ni prácticamente nada tiene la misma voz, porque incluso en las épocas que más tiempo estuvo, por poner un ejemplo, con Maggie Reilly, que es de las que más tiempo estuvo colaborando con él, ni siquiera ella está en toda su discografía, ni nada. O sea, cada disco de Mike Oldfield que vais a escuchar no tiene ni por qué tener las mismas duraciones, vale, tiene cara A, cara B, 20 minutos, porque era la limitación espacio-temporal que tenía. Luego llegó Amarok, que son 60 de golpe, y luego llegó un disco en el que todo es cantado por la misma persona, que eso no lo había hecho nunca, y luego llegó un disco en el que todo se hace con guitarras y no. Quiero decir, el decidir activamente no quedarte encasillado en un estilo y el decidir que tú estás creando un formato nuevo en cada disco, que a lo mejor no es el formato al que está acostumbrado el público o la discográfica, pero que esa es tu música, eso yo creo que es un valor muy añadido. Y se lo digo, y lo digo a él como músico, pero lo digo también a cualquier creador, yo eso lo valoro muchísimo. Es muy valiente, es un planteamiento muy valiente porque cada disco nuevo, cada propuesta nueva es un riesgo en el sentido de que te estás tirando al vacío de nuevo, ¿no? No te estás agarrando a viejas fórmulas que te han funcionado, ¿no? A pesar de que él ha tenido fórmulas que le han funcionado y muy bien. También alguna vez ha caído, y eso lo hemos comentado en tertulias, ¿no? En esa trampa, ¿no? En intentar pues hacer un nuevo Moonlight Shadow con Mind in the Rain, que por cierto, a mí me encanta igualmente, ¿no? Pero es verdad que sí ha hecho algunos intentos, pero a pesar de esos momentos puntuales, la evolución, si te pones a ver cada disco suyo, siempre ha sido muy hacia adelante. En general. Bueno, ahora que dices eso, yo creo que los fans siempre le hemos valorado más que saque algo totalmente nuevo que no podamos reconocer a que intente volver a fórmulas que él ya conoce. Sí. O sea, nunca le pedimos sácanos más de lo mismo, porque yo que sé, has dicho Man in the Rain como copia de Moonlight Shadow, pero que también lo fue en su momento Tu France, o también pero por ejemplo cuando ha sacado un disco que ha querido parecerse a algo anterior, o cuando le ha puesto la palabra tubular o bell porque sí, para recordarnos algo anterior, se lo hemos afeado como comunidad, ¿eh? A mí me parece bien. De hecho, cuando yo lo descubrí, y esto lo he comentado con los compañeros de tertulias, cada disco nuevo que... Cuando empecé a escuchar Mike Oldfield y empecé a escuchar Tubular Bell o empecé a escuchar el recopilatorio de Complete, ¿no? Cuando conseguías el disco nuevo, el disco completo, nunca esperabas escuchar algo que hubieras escuchado en otros discos. O sea, para mí eso ya era un sello de identidad que yo tenía asumido desde el principio cuando empecé a escuchar a Mike Oldfield. O sea, sabía que disco nuevo que escuchase no se iba a parecer a ninguno de los anteriores. Y sin embargo sabía que me iba a emocionar y me iba a maravillar como así era, ¿no? Eso es otra de las cosas que no me ha pasado con nadie, nunca. Os cuento una anécdota que parece una chorrada, pero tuve un profesor que me oyó comentar con otros compañeros que yo tuve la suerte de tener tres amigos que les gustaba también Mike Oldfield igual que a mí, y lo comentábamos a veces en clase, y un profesor me oyó, me dijo, ¿te gusta Mike Oldfield? Y dije, sí. Dice, pues tienes tal y tal disco, creo que eran en aquel momento Platinum y QE2. Digo, no los tengo. Y dice, pues toma, te dejo la cinta y te la grabas si quieres. Me la grabé entera y me comí dobladísimo que al final de QE2 había grabado otra canción de otro grupo que no tenía nada que ver, que eran unas voces masculinas ahí, pero yo pensaba que eso era la última canción de QE2, no sabía cuál era, no la localizaba en la lista, pero me parecía bien que después de todo ese disco hubiera una canción en la que veía dos voces masculinas porque sí. ¿No te resultaba extraño? No, ¿por qué? Luego hay una cosa que la gente siempre habla de Maggie Reilly como la voz de Mike Oldfield y tal. Perdón un momento. Se está metiendo lo que decís en otras pistas. Creo que hay alguien que tiene el micro muy alto o no usa auriculares o algo. Por si se puede... Bueno, vale. Yo no estoy usando auriculares, pero no se me mete ninguna... Vale. Pues siga, Anselmo, gracias. Que digo que mucha gente se conoce y dice, ay, Maggie Reilly, la voz de Moonlight Shadow y tal.
Y Michael Field tiene como 70, 80 o quizá más temas vocales en los que Maggie Reilly creo que canta en 10 o 15 como mucho. Entonces, es tremendo el bagaje musical, porque ahora mucha gente dice, no, es que hace música instrumental, no, pero es que también ha hecho temas vocales, y encima temas vocales muy buenos, y con una variedad de músicos y de gente brutal. O sea, la carrera de este tío es que es acojonante, o sea, no conozco a nadie que haya diversificado tanto su catálogo como este hombre, que ha tocado todos los palos posibles. O sea que lo mismo él solo te montaba un disco entero, que lo mismo buscaba colaboraciones muy buenas además. Supo ver cuando necesitaba contactar con otras personas. Sí, él era como un director de cine y buscaba el plantel de actores y a veces pues repetía con algún actor para el papel principal, digamos, y luego pues buscaba otros secundarios que al final acababan siendo principales también, en cierto modo, pero funcionaba de esa forma, yo creo. No es como un símil para que la gente entienda un poco cómo trabajaba, pero yo creo que era así. A mí lo que me hace mucha gracia ahora que ha comentado Anselmo lo de Maggie Reilly es que hay muchísima gente que siempre estaba el mito ese de que siempre decían, no, si Muley Shadow lo canta su hermana y tal. Y me hacía mucha gracia. ¿Eso de dónde habrá salido? Porque esto es como lo de Ricky es un Martin mito. y la mermelada. Yo lo he oído siempre a alguien y nunca he sabido de dónde venía. Creo que eso es la comodidad de no pensar o de no buscar quién la canta. Pues ¿quién la canta? ¿Su hermana es cantante? Pues la canta su hermana. Claro, como de Cors, ¿no? Del vinilo. Sí, pero luego hay gente que es que me ha pasado a mí, que me lo han dicho que a mí. Afirmaban, ¿no? Que no, pero que aparte de eso, de esa anécdota, que no entienden cómo, por ejemplo, Muley Shadow, que es el tema así de los más, por no decir más popular, radiado, en el disco aparece Michael Field y no aparece Maggie Reilly. Pero ¿cómo cantando ella? ¿Cómo aparece el nombre? ¿Quién es? Joder, la gente que claro que lo desconoce, por supuesto. Es que pero no les entra en la cabeza. Alberto, es que ahora se lleva mucho de moda eso de Feat, no sé cuántos. Pero es que en esa época lo importante es que era Michael Field. Es que nos olvidamos que es que, no sé, que no es por desmerecer a Maggie Reilly, pero es que en el 83 Maggie Reilly no era nadie. No, pero tampoco, entonces, pero que en el 83 era Michael Field. Es lo que decíamos de romper los formatos, de que en muchos casos se asocia a un músico con una voz. Y tú piensas, Dire Straits, pues Mark Knopfler toca, pero canta también. Y canta, claro. Eric Clapton también. Tal. Exacto. Pero Michael Field no hacía eso. Michael Field, para él, la voz, lo hemos comentado muchísimas veces, la voz era un instrumento más. Un instrumento más. Tanto si tenía letra reconocible como si eran sílabas sueltas. Entonces, en ese caso, claro, los créditos la canción es suya. Bueno, yo no hubiera tenido nada en contra con que hubiera acreditado también a Maggie Reilly, pero o sea, ¿por qué no pones que una canción pertenece también al guitarrista que hace el solo? Pues porque en el caso de Michael Field era solo eso, un elemento más, no significaba nada. Y de hecho, si te miras todas las letras de Michael Field, realmente tampoco tienen mucha poesía, son difíciles de coger. Y más para alguien que está estudiando inglés o que no habla inglés de forma nativa, es como... ¿Qué quiere decir aquí con esto? Igual por eso mismo, porque has dicho tú, que le da más importancia a la sonoridad, a la voz como instrumento que como transmisora de un mensaje concreto. Exacto. Sí, siempre lo he comentado esto de las letras, porque siempre me he fijado. Porque, bueno, o sea, una de las cosas que más me gusta es ver en las canciones lo que quieren decir, lo que quieren transmitir, siempre metida en el rollo poético y demás. Y siempre ya he visto la mayoría de canciones de Michael Field no quieren decir nada. Bueno, él simplemente coge el diccionario de rimas, busca sinónimo y va que chuta. Y bueno, en esto, pues cuando he encontrado alguna, como Man on the Rocks, por ejemplo, que sí que realmente tiene una profundidad, pues es un valor añadido, ¿no?, a este hombre, pero es lo que decís, o sea, es tanto la voz como lo que ha escrito es simplemente por poner un instrumento musical más a su obra. Claro, una melodía, es que es un maestro creando melodías. Y lo hace con las voces igualmente, claro. Ahora que comentabas esto, Ana,
Bueno, no sé si has hecho ese ejercicio de intentar buscarle significado a más canciones. Yo recuerdo, por ejemplo, la anécdota de Hostage, del Earth Moving, que en todos los sitios donde he oído hablar de ella, incluso cuando en Una vaga idea hicimos el especial de Mike Oldfield con Stage, y busca la información y buscas en libros o en entrevistas, y no, es que esto está basado en un secuestro que hubo, vale, pero a lo mejor es lo que más se acerca, pero tú te escuchas la canción, si no sabes esa historia porque él mismo la ha dicho en alguna entrevista algún día, por la propia letra de la canción tampoco la sacas. Y ya te digo esta, como te digo, por ejemplo, Moonlight Shadow, como te digo cualquiera. O sea, por mucha letra que tenga esa canción, no le ves el tema a no ser que lo haya dicho en alguna entrevista. Exacto. A no ser que lo diga él, bueno, hay muchas especulaciones de que esa canción va por esto o va por lo otro, como lo de John Lennon y demás, con el Pues Moonlight Shadow. mira, tenemos un ejemplo. Luego al final no es eso. O sea, al final es simplemente pues que quería hacer un tema pop y la voz de Maggie Reilly era un instrumento y la letra pues estaba incluida ahí dentro para hacer una canción. Tenía que hacer una canción, ya está. No se le da más vueltas. Cuando él ha Sí, querido, sí que ha hecho poesía. O sea, sí que ha hecho poesía, no. Ha Ha hecho hecho porque se le entendiera, ¿no? un reflejo de su sentimiento. Y entonces es cuando mola, ¿no? Escuchar la canción leyendo algo realmente que tiene sentido también. Como Pero para bueno, ponerlo en un comentario de texto en sí, selectividad. pues no sé si sí, sí. recordáis lo de Jimmy Jiménez Arnau cuando le presenta en una actuación en playback que hizo en un programa que presentaba él y el lío que preparó con la letra de Tu France. Sí, lo de la reina Sí, que no sabía ni, de vamos, Escocia. inconexo totalmente. La reina que perdió la cabeza, que iba Mary de Francia y no sé qué, o sea, todo, no sabía ni lo que estaba hablando, pero, o Sí, sea, sí. A ver, ahí hay una refleja el historia. desconocimiento. Ahí hay una historia, para los que tenéis tiempo, para quien tenga tiempo de ver series también, a quien nos esté escuchando, había una serie de Netflix que se llama Reign, que es Reino, o Real, no me acuerdo, bueno, creo que era Reign, que cuenta la historia de María Estuardo, de Ah, la reina, era reina de Escocia, luego fue qué reina de curioso. Inglaterra, pero se fue exiliada a Francia un tiempo, entonces, Ujú. pero eso en la canción no lo encuentras tan evidente. Si tú escuchas Tu France y Sí. te dicen palabra clave María Estuardo, bueno, pues lo puedes ligar. Mm. Si no, complicado. Sí, la verdad que no deja claro nada. O sea, lo busques donde lo busques, ¿no? Pero es lo que dice Ana. Vamos, que no. A ver, en definitiva, yo creo que él lo que buscaba era, sí, tenía un diccionario de rimas, un tal, un cual, y luego que hubiera una buena sonoridad. Y bueno, si luego podía contar una historia bien, y si no, pues que quedase bien y ya está. Yo creo que era la esencia de todo. Pero nunca ha brillado por ser un letrista brillante, ¿no? Creo yo. Claro Y que ahí está sí. reflejado en lo que Bueno, estamos y hablando. habéis pasado más de 100 tertulias seguramente. Habéis analizado todos los discos más de una vez. Puede que haya algún disco solo alguna vez, pero bueno, eso Mm, con el tiempo lo iréis solucionando. Y parece que después de que nos hemos enterado, que está retirado, no que se retira, no, que se retiró hace 6 años. Esto sí que es de ser zanguango, de decir, no, por cierto, os aviso, que ya me retiré. Y aún tenemos más de qué hablar, ¿no? Porque sigue dando de qué hablar, habéis hecho directos, habéis hecho más tertulias y habéis tenido material para sacar, pero a punta pala, porque han salido ediciones nuevas, han salido cosas que dan lugar a especulación, ¿no? Porque, claro, era misterioso cuando estaba en activo y de vez en cuando daba alguna entrevista, pero era un poco críptico en su forma de expresarse o en lo que quería decir. Pero más críptico aún es ahora que lleva 6 años viviendo en las Bahamas, o suponemos que sigue viviendo en las Bahamas, y ni siquiera habla. O no se le oye nada por su boca directamente. Entonces, todo lo que sale, cada elemento, es para analizar desde el misterio, desde esa caverna de Platón de, vale, esta portada de esta edición 50 aniversario que sale un avión, vamos a sacar, porque eso sois expertos en las tertulias Oldfield, entre comillas. de cada píxel que Michael Field, que algo relacionado con Michael Field sale en el mercado,
tenéis media hora de conversación sobre eso. O más. El disco del avioncico, el disco este de ahora de 50 aniversario con la demo de Tubular Bells 4 que por fin se publica. Todo esto, realmente, cuando estos últimos 6 años no teníamos nada que contar, pero había tertulias casi cada mes, ahora tenemos cuerda para rato otra vez, ¿no? Porque hay mucho de qué hablar ahora de Mike Oldfield, o ya veis el momento de ir quitando la carpa y cerrando el chiringuito. Uf. Buena pregunta. Yo creo que he sido yo el que ha propuesto en más de una ocasión ir bajando ya el nivel. Lo que pasa es que este año, bueno, por cuestiones obvias, estamos teniendo otra vez mucho curro. De hecho, de nuevo hemos vuelto al formato directo por eso, por la prontitud, ¿no? Bueno, últimamente hicimos la reacción a los 8 minutos de Tubular Bells 4, que yo creo que han sido de los momentos más especiales que hemos vivido juntos. De hecho está en YouTube también, que tenía un montonazo de visitas ese vídeo, porque ponías Mike Oldfield Tubular Bells 4 y salíamos nosotros. Hicimos historia ahí. Exacto. Y bueno, pues hicimos una hace poco hablando con el grupo de Manu, con Rubén y demás de la convención de Newbury. O sea, hemos intentado ir acoplándonos un poco, porque en cierta medida yo creo que dentro de años, si va a haber fans jóvenes de Mike que se interese por su vida y obra, pues escuchando nuestras tertulias también se irán enterando de lo que pasó en estos años, ¿no? Escuchando todas estas tertulias. Historia porque, viva. Exactamente. Bueno, queda como documentación historiográfica eso. Efectivamente, entonces, claro, lo que está claro y lo que nosotros intuimos después de haber escuchado los 8 minutos y demás, es que hemos llegado al punto final. Por lo tanto, ya lo que va a haber de aquí en adelante va a ser nada. O sea, lógicamente saldrá algo, de vez en cuando algún Record Store Day, saldrá alguna reedición, muy de vez en cuando. Bueno, pero es eso, será un final indiferido, porque cuando parecía que no iba a pasar nada, ha estado el Record Store Day de este año con el disco este de los 50 años de Tubular Bells. Luego la reedición de los 50 años de Tubular Bells. Luego la demo de Tubular Bells 4, que ese momento de las caras, Juan, las caras, que teníais todos escuchando, es que os respetasteis al máximo de todos callados escuchando y luego ya vendrán los comentarios. Lo que están haciendo ahora los grupos tributo, que yo, oye, me pongo a sus pies. Tubular Tribute, The Sentinels, lo que está haciendo Opus One con la gira de Tubular Bells. Y todo lo que va a ir pasando hasta vete a saber cuándo, porque mientras este señor siga vivo y su familia esté en activo de alguna forma, nunca se sabe lo que vamos a encontrar, ¿no? O sea, material nuevo quizá no, pero nunca se sabe. Pues sí. Yo intuyo que lo que va a ocurrir, porque bueno, va a ser más o menos, y además se está notando ya, porque por los canales oficiales de Oldfield ha pasado el aniversario y ya todo ha vuelto al silencio absoluto, pues vamos a tener lo que hemos tenido en los últimos 6 años, pues en adelante. De vez en cuando alguna cosilla por ahí aislada y poco más. Entonces, el momento en el que Oldfield también, que bueno, Anselmo lo ha dicho en varias ocasiones, tiene cojones que este tío no haya lanzado un nuevo disco en 6 años y hemos estado estos 6 años sin parar de hablar de tertulias Oldfield, casi cada mes, como has dicho tú, Chus. Pero sí es verdad que llega un momento, yo creo que estamos llegando en cierta medida al final de una época, porque, como tú has dicho, le hemos dado una segunda vuelta prácticamente a toda la discografía. Nos quedan apenas 4 o 5 discos para volver, o sea, para tener ya 2 tertulias por cada disco. Y aunque queden cosas por hablar, que lógicamente lo haremos, cuando termine esta tercera temporada mi idea es ya finalizar en cierta medida. Es decir, el podcast va a seguir, pero ya será de vez en cuando. O sea, a lo mejor hacemos una tertulia cada 3 meses, que hacemos 2 seguidas en un mes, ¿no? Si ha pasado algo en especial. ¿Planteáis hacer alguna esporádica si hay alguna noticia? Exacto, correcto. O algún directo o algo así. Porque tampoco es mi intención saturar mucho a la gente, porque ya llega un momento que dices, ostras, que estamos diciendo ya cosas que hemos dicho 8 veces. ¿no? Bueno, y más si sois los mismos. Pues. Exacto. Entonces, claro, ya llega un momento, o renuevo a la plantilla, sobre todo a Anselmo, o
o finalizamos esto. Y claro, Y más si sois los mismos, porque ya la pregunta de qué fue tu primera escucha o qué sentiste en la primera escucha, ya cada uno la habéis dicho. exactamente. Bueno, cosas así. Bueno, y también os podéis subir al carro de celebrar los 50 aniversarios. Entonces, como poco va a haber una tertulia al año o cada 2 años a partir de ahora. Y en el año 2024 celebráis el 50 aniversario de Helge Rich, como se merece. Y así. Pero bueno, Se puede no plantear, es poco sin el duda. material que se está Uf. creando. Que lo que yo venía a decir, si habéis podido sacar tanto material de 6 años de silencio, ahora que en este año ha habido tantas cositas pequeñas pero interesantes, os va a dar para mucho tiempo más de hablar y de comentar. Que, claro, como fans del músico, que tampoco que se ha despedido totalmente la francesa y en diferido y sin decirle nada a nadie, ¿qué valoración tenéis de este final, de este cierre? Que es, recordemos, año 2017 sale el último disco de estudio, que era Return to On Down. Le puso ese título porque parece ser que en los foros, en su propia página de Facebook, On Down salió bastante bien parado en la votación de discos favoritos. Dijo, pues ya que volvemos a ese, ¿no?, a ese formato, le vamos a poner ese título, porque sí, ese formato de dos temas largos, instrumentales y variantes en el tiempo, variables. Y al poco de salir, que parecía que se movía mucho la cosa, nos enseñó una foto de unas pistas colocadas y dijo, no os preocupéis que estoy trabajando ya en Tubular Bells 4. Y ahí nos quedamos flipando, pero nos quedamos congelados en ese momento. No ha habido nada, entre comillas, nuevo, hasta que dentro del disco de la reedición de 50 aniversario de Tubular Bells nos ha metido esta demo y nos ha dejado todos con la boca abierta durante un ratito, pero ya. ¿Cómo valoráis esta despedida de Mike Oldfield, conociendo lo que conocemos de él a través de su música y de lo poco que habla? A ver, conociendo al personaje, que es una pregunta muy difícil, porque... Por eso lo hago a vosotros. Claro, es que ¿qué podías esperar del final de una carrera como alguien como Mike Oldfield? Pues algo pasó, si es que yo creo que lo hemos dicho 1000 veces, o sea, iba todo muy encaminado. Y de hecho, si os dais cuenta y escucháis la demo, se representa eso. O sea, tú vas escuchando los 8 minutos y ves que el tío va a piñón. O sea, que va para adelante, venga, sí, esta sección, después meto esto, venga, ahora el fast guitar, tal. Pero si os dais cuenta, que es algo que a mí me pone la piel de gallina, y más sabiendo la intrahistoria, ¿no?, un poco del Tubular Bells 4, cuando termina, digamos, la parte de fast guitars, ¿no?, de este Tubular Bells 4 y el entra la melodía, exactamente, y entra el piano. Buah. El piano que entra con mucha fuerza, ¿no?, como diciendo, todavía sigo, venga, todavía sigo. Y de pronto hay unos segunditos que cambia ese piano y entra muy suavemente la melodía final de ese Tubular Bells 4 que se va repitiendo en bucle. Para mí esos segundos representa el momento en que Mike Oldfield, por X motivo, dice, ya está, se acabó. Se despide. O sea, me despido, hago lo que tenga que hacer, pues venga, una melodía para ir finalizando. Pero es que o sea, eso me pone la piel de gallina, pues está ahí con el piano, pam, pam, pum, pum, y empieza a subir la escala, como diciendo, venga, que sigo, y de pronto se calma y empieza. Tan, 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 Cuando mete las campanas esas que yo creo que son Buah. definitivas. A mí ese momento me remueve las entrañas. O Sí, sea, es sí, una sí, pasada. sin Es una duda, pasada. o sea, Lo es dije que el otro día y es así. ya O sea, puede a mí estar el hombre en Ibiza, ya puede estar en donde sea o en la situación que esté, que te sigue erizando el todo, o sea, Hay rebosa tristeza y un mensaje de despedida nostalgia, clarísimo. ¿no? O sea, Clarísimo. a Y mí, nostalgia, todo, sí, todo. totalmente. O sea, Que entonces solo yo lo creo puedo que hacer él. es un caso claro ya de despedida, porque, joder, que ha pasado la fecha, el día del 50 aniversario, y Michael Field no se pronunció, no dijo ningún. Y si no lo ha hecho ya, pues ya no lo va a hacer. Entonces, yo creo que ya hay gente todavía que dice, no, sí, se lo tiene guardado debajo del brazo y a final de año no lo publica. Venga ya, por favor. No creo. Tengamos los pies en la tierra ya de una vez y sepamos ya que este hombre ya no lo ha dicho bien claro. Que no, que se acabó. Como conocedores que sois de su obra, ¿no os ha dado la sensación a lo largo de los discos de que se puede leer, vale, a lo mejor coges los primeros, coges la biografía y dices, vale, este disco es así porque estaba triste, o este disco es así porque se le murió su madre y luego se metió en una secta?
vale, con la biografía al lado puedes sacar cosas, pero en los últimos especialmente no da la sensación de que él ya habla, aunque no tenga que hablar, o sea, deja mensajes. El Return to Down es, ¿veis qué tal queda? ¿Qué bonito me ha quedado? Esto es un regalo para vosotros, esto es el final. Y con la demo de Tubular Bells 4 me parece que es eso, es como una rúbrica, como una firma de decir, Sí, hasta aquí. que podría ser una antesala, ¿no? El Return to Down, una antesala a lo que ha ocurrido ahora ya, a la despedida definitiva, ¿no? ¿Quieres decir? Me da la sensación. Sí, yo creo que sí que va por También ahí. pasa una cosa, primero, que trabaja con otros instrumentos, porque sabemos que no tiene los que él tenía, porque muchos los ha ido vendiendo, en un estudio diferente, en una situación diferente, pero luego aparte también, a nivel composición, también como que yo creo que los fans no necesitamos que salga un día, que haga un directo de Instagram y explique me he ido, sino que simplemente ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Ana, ¿ibas a decir, a comentar algo? Sí, sí, bueno, simplemente que para él en el momento de Return to Down no fue así, porque estaba incluso bastante motivado a ese proyecto Tubular Bells 4 y lo dijo abiertamente él mismo, o sea, no es que lo saquemos de la manga, Es verdad, es verdad. pero sí, sí, en ese momento no. Eh, lo que decimos siempre, algo ocurrió, algo pasó, ya sea que se lo replanteó, ya sea que él se vio, no sé, y no quiero especular porque no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues nada. Simplemente sí que dejo esos 8 minutos, que yo creo que es un regalazo. Nos podemos dar por muy contentos porque ha hecho mucho en la música y en los que lo amamos, pero también en la música en general y como cultura. Entonces, bueno, yo creo que ahí decidió, pues ya está, o sea, vida tranquila y se acabó y Sí. bueno, su despedida. Especular más allá de ahí sería salseo. También es verdad que para lo que ha Sí, trabajado, yo me veo a mí mismo en mi trabajo. Yo cuando llega mi hora cierro el ordenador y me piro. Para las horas que ha trabajado y los años que ha trabajado, tiene más que merecidísimo el parar cuando él quiera y no somos nadie para decir que siga más, que siga menos, ¿no? Un poco quizá la forma de que si te lo dicen, no esperas esos 6 años mirando todos los días a alertas de Google, por ejemplo, o a foros, o a TubularNet, o creo que había un foro que se llamaba no sé qué de Exposit o algo así, que lo hacía un chaval. Puede ser, chaval. pero si te dice cierro el chiringuito, tú te quedas más tranquilo. Pero sí que es verdad, te doy toda la razón, Ana, que esos 8 minutos son un regalo. Y el regalo es que los haya publicado, que vimos la foto de las pistas y parecía que eso nunca más iba a salir, nunca más iba a ver la luz, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es un regalo y Estuvimos ahí barajando, sí, a ver si iba a salir, si no va a salir. Estuvimos ahí una temporada en la cuerda floja y debatiendo a ver lo que iba a ocurrir. Y por fin, por lo como menos, siempre. nos podemos dar con un canto en los dientes de que este año se haya publicado lo que se ha publicado, porque A el ver, año pasado, por estas fechas, no lo pensábamos ni de lejos. totalmente, pero yo creo que también ha sido un accidente que se haya publicado, porque ya Yo también lo creo. lo dice el anuncio de la reedición, que Oldfield entregó ya esos 8 minutos en 2017 como una prueba para la discográfica, en plan, pues mira, te estoy haciendo esto, ¿sabéis? Y ya, pues algo pasó, lo que sea, como dice el press release, que pone, y luego silencio. Pero De claro, hecho, lo había entregado ya, lo que entonces se podía publicar. os iba a preguntar que sabéis más de esto y lo habréis comentado seguramente entre vosotros. ¿Cuánto hay de Mike diciendo que salga esta demo y que se publique? ¿O la discográfica diciendo, Mike, tenemos la demo, la publicamos con motivo del 50 aniversario? Y Mike diciendo, pues yo qué sé, déjame, A ver, yo hazlo. creo, Paco creo que no sé si lo ha dicho en Petit Comité o en alguna tertulia, que cuando algún músico entrega algo a la discográfica tiene pleno derecho a lanzarlo. Puede que se lo consultaran, por supuesto, no te digo que no, pero al tenerlo ya ellos en sus archivos, creo que tienen en cierta parte de libertad para publicarlo. Entonces, yo creo que es debido a eso que lo tenemos, O sea que básicamente. es muy probable, y todos lo pensamos, aunque no lo digamos, que ese lanzamiento ni siquiera esté Michael Field detrás de él. O sea, ni siquiera esté detrás de ese lanzamiento.
Me A sorprende ver, mucho. no, es que, a ver, lo curioso, y bueno, lo estuvimos hablando entre nosotros, es que el mensaje supuesto que lleva de Mike Oldfield el disco, Es que un pone que copia, es, copia y pega. sí, que pone que es de 2023, es mentira. O sea, son extractos de un mensaje que había ya en la caja de 2009 de Two Last Bells. Pues si eso ya no te dice algo. Sí, Sí, lo dice todo. alguno vendrá y dirá, sí, pero ha hecho una entrevista Sí, en la claro, revista esta. Sí, pero estuvimos hablando con pero el no. muchacho que le hizo la entrevista y nos llegó a decir que no quería hacerla por Skype, que él siempre hacía las entrevistas por Skype. La hizo por correo electrónico. Entonces ahí ya tienes cierta duda. ¿Sería él? ¿Sería Sally? Y dejó bien claro que no quería hablar de nada del futuro. O sea, que no quería hablar nada de nuevo disco, de nueva música, ni nada. De Ya hecho, que cada cual piense lo que tenga que pensar. de A, hecho, a lo mejor a lo mejor se ha hecho budista y ahora no cree en el paso del tiempo y solo quiere centrarse en el presente. También puede ser, ¿eh? Sí, sí, Luego, sí. y luego lo que decíamos del salseo, estos últimos años habéis comentado cosas muy duras, que se le ha muerto su padre, que se le ha muerto un hijo, que ha tenido muchos problemas con Hacienda, lo sigue teniendo todavía, que vino a Europa solo para lo de los Juegos Olímpicos y prácticamente se fue escopetado. Y te olvidas de lo peor, la Manporrer. Lo iba a decir, lo iba a decir. Eso también. no, pero a colación de lo que ha dicho Jota, no me acuerdo cuándo fue, pero fue después de Return to Madame. Me suena que fue después de Return to Madame. Le ofrecieron a Michael Field hacer una entrevista. Eso creo que lo sabe poca gente. Le hacer una entrevista aquí en España. Y Oldfield le dijo a los entrevistadores, les dijo que no hacía entrevistas a no ser que sacase un nuevo disco. Y que lo llamase a final de año. Sí, eso fue para 2018, pero Eso fue recuerdo. que era cuando. Entonces, cuando nos enteramos de eso, dijimos, hostia, pues ya está, el Tubular Bells 4 está en camino y está. Sin embargo, yo creo que ahí ya estamos hablando de 2018, ¿no, Jota? Sí. Ha dicho, y la demo es del 2017. No, pero de todas formas después hubo una segunda parte de esa historia que parece ser que intentaron contactar con él y ya no pasó nada. Y O ya sea, no hubo manera. no había respuesta ya por su parte. Yo O digo sea que que algo pasó ahí en esos meses. Yo creo que Michael Field realmente dijo, ¿qué necesidad tengo ya de seguir con con esto? esto. Venga, pues ya está. Y por fin vio aquello que fue a buscar en el 73 o en el 74 a Helge Rich, que es me aparto, me voy y no necesito ni responder a nadie ni escuchar a nadie. No, aparte es que ahora mismo está en el sitio perfecto para él. Él ahora mismo vive en una isla paradisíaca, rodeada de lo que más le gusta, que es pescar, beber cerveza y pasear en barco. Y está encima en un sitio donde no lo conoce casi nadie, porque está en América, como quien dice. Y allí no hizo mucha carrera, por tanto, puede pasar totalmente desapercibido. O sea, es que es el sitio perfecto. Y encima, como vives en una isla que es un paraíso fiscal, que por tanto no es precisamente barata y tal, no va a ir gente a visitarte, salvo 4 o 5 locos. No le pilla de paso a nadie, Claro, digamos. por ¿no? eso te digo, entonces estás en un sitio donde estás súper, súper protegido del mundanal ruido. Y yo creo que cuando se dio cuenta fehacientemente de dónde estaba y las posibilidades que tenía el sitio donde vivía o donde vive, dice, ya está, si es que no necesito más. Que le den por culo a todo. ¿Qué necesidad tengo yo de Que ya complicarme tengo la de vida? seguir con esto. Entonces, claro, porque alguna vez lo hemos hablado, es que publicar un disco lleva mucho curro detrás. No solamente el hecho de hacer el disco y publicarlo, no, es entrevistas, que si cortes, edits, Eso es. hacer el videoclip, que te propongan tocar en directo en un sitio, tal. O sea, después del disco son 5 Las o 6 promos. meses de pimpa, pimpa, pimpa. Un tío con 70 años que ha hecho todo lo que tenía que hacer, que vive en un sitio que le ofrece todo lo que a él más le gusta,
pues es que es normal que haya dicho... Que lo más estresante que te puede pasar ahí en tu día a día a nivel profesional es que haciendo la compra te encuentres a un productor musical y te diga, déjame tus pistas que voy a hacer algo, y tú digas, pues toma, haz lo que te dé la gana, a mí no me Sí, lo calientes que el digo, carro. pero no solamente eso, sino es que encima no tiene necesidad ya de hacer nada. Entonces es que No. lo único que se le puede afear en el sentido fan, o sea, le podemos afear a los que somos fan, es el hecho de, como has dicho, de despedirse a la francesa. Eso es lo único que... Pero por lo demás, pues, ole sus cojones. Yo estaba pensando justo en lo que ha dicho Anselmo ahora, que él tiene una carrera pues muy intensa, muy larga, con mucha discografía, que eso ya es muchísimo trabajo, pero es que además cada disco tiene una intrahistoria, ¿no? Desde la regrabación de On My Down, cuando se le fastidió la cinta en la que estaba grabando por primera vez, ¿no? Eso, un ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que cada trabajo que ha sacado adelante ha llevado muchísima tarea, tanto a nivel musical como de promoción, como de disputas con la compañía, como de sinsabores, de alegrías y tal. Entonces, llegado a este punto, es normal que una persona ya diga... Creo que en la convención le preguntaban a Robin Smith un poco por su contacto con Mike Oldfield y decía sí, que bueno, que lo había llamado y que con motivo del 50 aniversario le había propuesto hacer cosas y le dice, mira... Dice, si quieres voy a verte, dice, y planeamos y tal. Dice, pues mira, si quieres, ven a verme. Dice, ven a verme, nos tomamos un café. Dice, pero yo no te voy a pagar el viaje. Y dice, y Robin Smith dice, bueno, pues va a ser el café más caro de la historia, ¿no? Bueno, o le dijo Mike Oldfield a Robin Smith, va a ser el café más caro que te tomes porque yo no te voy a pagar el viaje ni nada, ¿no? Y entonces Robin Smith... ¿no? Claro, y Robin Smith decía, bueno, es que yo lo entiendo, porque si yo viviera donde él vive y hiciera lo que él hace ahora mismo y lo que él ve ahora mismo, pues no querría saber nada más de nadie, pero, ¿no? Llevándolo a la espalda. Que seas de Tubular Bells o de su madre. Pero, Manu, claro, hay un detalle ahí en la anécdota que yo creo que nos la hemos saltado, y es el hecho de que Oldfield le dice, nos tomamos un café en un bar. No en mi casa. Sí, siquiera, ¿sabes? Sí, es cierto. Eso es. Ni siquiera te invito a mi casa, es que no quiero que entre nadie a mi casa. Eso o sea, es. El detalle es ese, o sea, es decir, no quiero nada. O sea, en mi espacio y ya está. De hecho, en la convención, antes que habéis comentado, se hizo cierto hincapié, yo creo que en la gente que de alguna manera ha estado vinculada con él y que sabe de primera o de segunda mano un poco su vida actual y tal. Tom Newman comentaba eso, que bueno, que ahora lo que tocaba era que músicos nuevos, nuevas generaciones, llevaran esa música un poco más adelante, la difundieran, sacaran su interpretación, le dieran vida, ¿no? La convirtieran en un clásico, ¿no? En algo, ¿no? O sea, dando un poco ya por hecho que hay como una etapa que el artista ha decidido cerrar, ¿no? Porque está en su derecho, ¿no? Por lo que hemos comentado, que llegas a una edad, llegas a un nivel de cansancio, no has tenido una infancia y una adolescencia al uso y es como que necesitas al final de tu vida recolocar todo eso también y sí. A mí me gusta más pensarlo así, aparte de cualquier especulación de problemas de salud y no que yo creo que todos en algún momento hemos pensado, pero bueno, a mí personalmente me gusta más pensarlo así y lo veo dentro de lo razonable también, claro que sí. Pero yo creo que bueno, eso es un poco también por edadismo, porque sabemos que como tiene 70 años ya estamos pensando en lo peor, pues a lo mejor puede vivir 105 y enterrarnos a más de uno, ¿no? Sí. Pero también me gustaría llevarlo por donde tú ibas, Manu, y con esto si queréis cerramos de momento, porque podemos quedar otro día para seguir charlando, ya que reforma el salón, que Mike Oldfield está en un proceso de convertirse en un clásico, y es que muchos grupos, bandas tributo, que ya los hemos mencionado, pero que no me canso de decirlo, y en muchos momentos se va a repetir la música de Mike Oldfield sin Mike Oldfield. De hecho, muchas veces los fans, y en las tertulias se nota muchas veces, se habla de su obra
pero no de la persona. Es uno de los casos más claros de separar obra de artista, de que a lo mejor si te lo encuentras un día por la calle ni siquiera lo saludas porque crees que no te va a responder, que tú ya estás feliz, bueno, a lo mejor sí porque dices, joder, vaya oportunidad, ¿no? Pero ya estamos felices de tener la obra suya y no necesitamos que el artista sea ni más majo, ni más comunicativo, ni más expresivo, ni siquiera se despida de los fans cuando cierra el chiringuito. Es que si no, no sería Michael Field. Exacto, yo creo que ya cerraríamos con esto de comentar que llega un momento que estamos en la época en la que ya su obra ya no la va a interpretar él y ahora los dueños de su obra somos el resto del mundo, de que cuando queramos ver Monteide sobre las tablas o yo qué sé, me invento, Jungle Gardenia sobre las tablas, va a haber alguien que lo haga, pero no va a ser él, ni va a hacer falta. Mira, Chus, me gustaría contarte una anécdota que a mí me ha hecho además tener más ganas todavía de tocar su música y de que la gente que no lo conoce lo escuche. Sí. Recientemente, bueno, participamos en la convención de Newbury tocando con Sentinel y tal, y nosotros, previo a esa convención, hicimos un ensayo abierto en Malpartida de Cáceres, un pueblito, en la Casa de Cultura, para la gente que quisiera venir a escucharlo, sin anunciar nada, ¿no? Entonces hicimos pues un concierto de 40 minutos para 20 personas, de las cuales habría 2 o 3 que conocían a Michael Field, sabían lo que iban a escuchar. Los otros, pues era un concierto de música que se daba en el pueblo y había gente de todas las edades. Cuando terminamos el concierto, la gente se acercó a decirnos que les había encantado la música. Y entonces, pues se explicó, bueno, durante el concierto ya se explicó, se presentó de quién eran los temas, qué temas se estaban haciendo. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que de alguna manera le estoy agradeciendo y le estoy devolviendo a Michael Field lo que él me ha dado a mí, ¿no? Es decir, mira, voy a tocar tu música, a darla a conocer a la gente, ¿no? Primero a disfrutar yo porque disfruto haciéndolo, pero es que aparte que a mí alguien se me acerque y me diga que le ha emocionado algo que no había escuchado en su vida, encima tocado por mí, que no soy ni mucho menos Michael Field ni no, tal, pero digo, sí, legado. Claro, digo, si te ha gustado esta interpretación de un pequeño extracto que hemos hecho de On My Down, digo, por favor, escúchate On My Down porque vas a flipar, ¿no? Entonces, creo que es una tarea bonita, la verdad es que una manera de continuar. Si no, la música se acaba perdiendo en el tiempo, porque si es algo de lo que hemos hablado, claro, es que si algo de lo que hemos hablado es de lo mal cuidado y conservado que está el legado de Michael Field, a efectos de eso, de intentar preservarlo y mantenerlo, y yo creo que la única manera es interpretarlo siempre con respeto y siempre sabiendo lo que se hace, pero yo creo que es lo que queda de aquí en adelante. Aprovecho esta mención, un segundo y ya te dejo, aprovecho esta mención para volver a promocionar desde aquí, y hablamos de todas las bandas tributo, pero ya que estás aquí, de Sentinels, ¿no? Que quiero hacer eco de la promoción que empezamos en el podcast Explica'm Tresor, que hay una entrevista con Xavier Lerm, que es el director de Opus One, que es otra banda tributo, una orquesta tributo, podríamos decir. Y bueno, aquí aprovecha si quieres hacer promo, o si tenéis algún proyecto abierto, o si es algo que lo vais a ir trabajando más a largo plazo. Sí, en nuestro caso es algo a largo plazo. Es algo que no es ambicioso a nivel de nada, porque no hay más medios que los que pueda tener cualquier músico al uso, pero sí hay desde luego muchas ganas, mucha ilusión y no hay muchas expectativas de poder hacer, hay alguna de poder hacer alguna presentación un poco más grande, que nos está costando muchísimo, pero a mí no me preocupa. A mí lo único que me preocupa es que se produzcan más situaciones y más vivencias como la que te he comentado antes, que un simple ensayo en un sitio donde no te conoce nadie, que no sabes ni lo que van a escuchar, de repente se vayan 20 personas de allí sabiendo quién es Michael Field y que su música les gusta y les llega y mostrando interés a mí eso es lo único que me llena. Por supuesto, si tuviéramos ocasión de hacer encuentros entre personas que nos gusta tocar su música y fan y compartir, pues mucho mejor, pero de verdad que no hay mucha más, por mi parte no hay mucha más ambición que disfrutar de eso. Eso es lo importante. Bueno, y con esto, si queréis, podemos ir despidiéndonos todos. Una última apunte si queréis y... Pero yo quería decir, respecto al tema de los grupos tributo y tal, es que yo creo que Oldfield también nos ha ido preparando de forma un poco sibilina con esto de la retirada. Pues yo recuerdo que cuando Phil Spalding vino a un concierto de un grupo tributo de aquí de España que se llama Fadalac,
En esa época todavía Phil Spalding hablaba con Oldfield por teléfono y yo estaba presente y vi como el propio Phil Spalding le mandaba vídeos, audios y tal de Fadalak a Mike Oldfield y tal. Y Tuber Tribute también le ha mandado vídeos y audios vía Sal y tal a Mike Oldfield. Entonces, yo creo que Mike Oldfield también se dio cuenta de que ya no era tan necesaria su presencia como tal. Y ya te digo, y fue una concatenación de sucesos, el hecho de vivir en las Bahamas, de lo que he dicho antes, de que vive en un sitio donde apartado, nadie lo conoce, que su música sigue viva, que él sigue recogiendo derechos de autor por todas esas obras y todos esos conciertos que se dan. Tú verás. Entonces digo, si tienes 70 años, te pasas todo el día pescando y vives en una isla paradisíaca, ¿para qué te vas a meter 8 horas en un estudio a grabar? Si es que para nada, para buscarte problemas. Yo por eso digo que guay, pero como fans lo que yo creo que nos jode a todos es el hecho de que no nos hayamos enterado por él mismo. Simplemente lo ha dejado llevar, pero es que también va eso dentro del personaje, ojo, que eso No sería Oldfield si no. es que el personaje es así. De todos modos se iba retirando hacía mucho tiempo ya, porque inclusive ya cuando sacó Music of the Spheres ya se hablaba de su retirada y luego eso ya lo dijo todo cuando la retirada ya lo dijo con Millennium Bell. Por eso, fíjate, por ahí. Y estamos hablando del año 2000. Sí, y Man on the Rocks parece ser como un disco así como muy autobiográfico, aunque decíamos antes que realmente no es que hubiera unas letras que tengan significado, pero bueno, el hecho de hacer un disco en el que todas las canciones la canta una voz masculina, que es la misma siempre, no era propio de él tampoco. Entonces, de hecho, después de tantos años de silencio. Las maquetas están grabadas por él. De hecho, por yo creo que el que Oldfield pensaba como último disco era el propio Man on the Rocks, pero luego hubo ahí un pequeño estallido de creatividad y que le hicieron el Facebook y vio que había gente que votaba y dijo, voy a hacer uno más. Pero poco más. O sea, sí, porque... no que tuvo la PS4, pero se bajó el súper rápido. Es el concierto más tocho que voy a dar en mi vida. Fue como un disco. Fue como un disco a la carta, lo último que hizo. Casi. Y luego el último disco fue número 1 en España después de 20 años, número 4 en Inglaterra después de 30 años. Y funcionó muy bien en ventas y tal. Pues coño, ¿qué más quieres? Muy quiero mandar desde aquí también ese saludo y ese recuerdo a la comunidad de fans de Oldfield de España, de que si seguís las listas de ventas, realmente España es uno de los países donde Oldfield ha tenido más éxito siempre, que incluso cuando en Inglaterra no llegaba, pero prácticamente de siempre, los primeros discos sí llegaban a los números 1 en Inglaterra y ya fueron bajando, pero en España, Alemania sobre todo, se ha mantenido siempre arriba. Sí. Si sigues, pero bueno, tampoco es plan de mirar rankings. Y en los últimos tiempos, Europa del Este, Polonia, Chequia, todos esos países que ha tenido bastante éxito. Y de hecho, si revisáis las listas de ahora mismo en España, ha estado ahí arriba las primeras semanas. O sea, estaba ahí entre todos los top de ahora, entre el Z Tangana y esta Mara que hay por ahí. Sí, el Tuberber 50 ha estado creo que le vi yo en el 13º en la lista de superventas hace poco, si no me equivoco. ¿Cómo? Que ya quisieran muchos. Pues a eso nos referimos, claro, que es que después de tanto tiempo es un logro total. Muy bien, familias, pues si queréis cerrar con algo, tenemos un par de minutillos ya antes de que se corte. Nada, por mi parte, yo creo que dar las gracias a Chus por volver a invitarme a mí y tener a parte de la familia tertuliana aquí, y que quede claro que es eso, o sea, que hay mucha gente que todavía tiene cierta duda y suele estar siempre ahí al piñón para criticar lo que hacemos, pero que veáis que lo que hacemos nosotros es hablar entre amigos sobre una afición común. Y encima hay un plus, que es que lo editamos y lo ponemos para que vosotros lo escuchéis. Pero vamos, que no hay que tomárselo todo a pecho, que a fin de cuentas lo que nosotros hacemos es un hobby. Esto es un hobby, esto es una pasión. Y tiene que quedar ahí. Y que la vida se queda ahí. Que la vida tampoco hay que tomársela tan seria, ¿no? Porque total, al final no vamos a ir vivos de ella. Exacto, muy bien. Exacto.
O sea que por mi parte, pues eso, darte las gracias, Chus, y bueno, pues si hay otra Y- ocasión de hablar juntos, pues Y, será un placer. Estaré y encantadísimo. por la mía igual. Muchas gracias por invitarnos y nada, y a ver si estamos más veces contigo. Volvemos a reunirnos. Muchas gracias por venir. Un placer igualmente, Muchas Chus. gracias, Chus. Placer. Hasta luego. Un abrazo Bye, para bye. todos. Muchas gracias. Bye bye. Hasta la Chao. próxima. Adiós. Adiós. Espero que hayas disfrutado del episodio. Puedes invitarme a un café en Coffee, abrir el grifo en Asheta.cat, patrocinarme en Patreon y enviarme una donación por PayPal. Encontrarás los medios de contacto y los enlaces en la descripción del episodio. ¡Hasta la próxima!